Suscríbete a La Panterita. De Paraguay, Monumental, AM 1080, donde se genera la información. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio América de Pedro Juan Caballero, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande. Con Arturo Rubín, Jorge Sosa, Víctor Villalba, Francisco López, Germán Cafa y Carlos Quise. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. Florencia, buen día. ¿Qué tal, Carlos? Muy bien, Arturo. Buena semana para todos. ¿Cómo te va, Germán? Muy bien, Arturo. Buen día para todos. ¿Qué tal, Pancho? Buen día, Arturo. Saludos para todos. Niño. Señor, buenos días. Saludos para todos. ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal? Buen día para todos. Darío. Buen día, señor. Saludos a todos. Con mucha fuerza para que dijo Diego el fallecimiento de su papá. Diego, buen día. Desde aquí mucha fuerza, Diego. Buen día. Arturo, buenos días. Buenos días a todos los componentes de la mesa. Mi respeto de siempre. Y así es, así estamos levantándonos, como se dice, y agradecido a todos, a vos en especial, a todos los muchachos, por el apoyo que nos dieron en estos días. Diego, lo de tu papá, lo que dejó, mucha enseñanza de vida, de amor, futbolísticamente, históricamente en Cerro, su gran campaña. Sí, la verdad que a veces uno no dimensiona los legados que uno va dejando en vida, y te puedo decir que en estos dos últimos días, principalmente el día sábado, ver chicos de escuela de fútbol, de inferiores, sus ex compañeros del 70, no sé, gente que seguramente jugaba en la misma época. El caso de Hugo Ricardo Talavera, Mario, ¿cómo se dice? Verón. O sea, te llena de orgullo porque significa que mi padre ha sido una persona que ha sabido cultivar esas amistades, independientemente de las rivalidades que habrán tenido en su momento. Pero la amistad, el respeto te gana a uno, así que eso me deja con mucho orgullo y eternamente estaré agradecido a ellos. Y sí, por supuesto. Una pregunta nomás. Cuando un día hablamos con tu papá en Lambaré, ¿qué hacía? Él tenía una escuela, ¿qué hacía en Lambaré? Mira, nosotros nos hemos formado en la Escuela de Fútbol del Ministerio de Hacienda, teniendo en cuenta que él era funcionario del Ministerio de Hacienda, y hasta que un día me dijo si quería armar una escuela de fútbol. Le dije que sí, y bueno, ahí empezó una historia linda en mi caso, así también en el caso de muchos chicos que se han formado. Algunos han llegado a primera, el caso de Edgar Barreto, Diego Barreto, Teto Cristaldo, y bueno, otros chicos que no han llegado, pero que me imagino que la disciplina, el legado que él ha dejado ha sido fuerte, que por eso mismo te decía que verlos a esos chicos después de casi, no sé, 20, 25 años es muy fuerte y te llena de orgullo, sinceramente. Claro, y para ver un poco de las cosas que fuera de lo humano, en lo deportivo, con el querido Cacho Gavilán, excelente central. Y estaba contando, ¿vos le veías desde chiquitito? ¿O no lo hiciste todavía? Yo no lo vi jugar a él. No, por eso te pregunto si no lo viste jugar a él. No. Yo recién conocí a todos sus compañeros y he compartido con todos sus compañeros desde chiquitito, o sea, de los 6, 7 años. A partir de no sé, de encuentros, de partidos benéficos que ellos hacían, que eran invitados por todo el país.
Y yo, como todo niño cara dura, conocía a toda la gente a través de esas actividades. Y fue el famoso cuando jugaba en Cerro Ciclón Raza, Diego. Mira, una de las cosas que cuando nos juntamos con Chiqui en su momento, teníamos una idea de darle ese, como se dice, ese sentido de pertenencia a los chicos de Cerro, era justamente ese equipo del 70. Tanto Chiqui como yo compartimos mucho tiempo con esa generación, a través de mi papá, obviamente, y de alguna manera soñábamos con que el equipo de Cerro sea prácticamente esa misma historia que ellos tuvieron, ¿verdad? El hecho de subir todos juntos, de formarse en el club, de saber lo que era el club, y ustedes me corrijan, no sé si ellos subieron de a poco. Sí, subieron de a poco, la base era de la cuarta común a primera división. Así es, entonces cuando nos juntamos con Chiqui en su momento en la época de pandemia, era justamente el que hoy estén chicos ahí en la primera, es más o menos lo que nosotros pensábamos, y ellos como referencia, digo ellos en el sentido de la época del 70. Con tu papá y con Enciso. Y alguna cosa dentro del club, ¿perdón? Tu papá y Enciso los centrales. Arturo, es algo que uno no tiene noción muchas veces, pero cuando llega Enciso al velatorio le dice, o José dice dupla. Y ¿qué te puedo decir? Antes tu dupla era, te conocía más que a lo mejor que tu esposa. Entonces, esas son cosas que marcan, y el verle a todos ellos rodeados alrededor de tu papá como si fuera que él estaba presente, era algo muy fuerte. Claro, una dupla fantástica, tu papá, Enciso, y te digo más, con el debido respeto de los otros equipos de Cerro. Yo soy puntual a Cerro, no me voy a apartar de este tema no mencionando otros equipos de los distintos clubes. Ese equipo de Cerro que formó tu papá llegó a ser, según nos cuentas en la narración previa de los que vieron otros equipos se presente, y para lo que se formó después el mejor equipo de la historia de Cerro, esos años. Sí, así es, y por mis averiguaciones y por mis preguntas a papá, yo un día le digo, papá, ¿por qué ustedes no fueron campeones de América? Porque dentro de mi ingenuidad, Cerro necesita una Libertadores y tal. Y dentro de mi ingenuidad, yo un día le pregunto, varias veces le pregunto, papá, ¿por qué si tanto se habla, por qué ustedes no fueron campeones de América? Y no sé si el profe Carlos me puede corregir, que en esa época había un montón de equipos a nivel sudamericano que eran muy, muy fuertes. Y bueno, o sea, estas cosas hace que uno dimensione sinceramente lo que han sido ellos en su momento. Yo he conocido a sus rivales, qué sé yo, los rivales de otros equipos y lo que significaba, qué sé yo. Me puedo acordar de Clemente Roló, me puedo acordar de Nenny Colmán, me puedo acordar de creo que Lazzarini, me puedo acordar de un montón de gente que han jugado seguramente en contra, pero que eran ídolos en su momento en sus clubes, y eso hacía que ese equipo del 70 de Cerro sea más valorado, más allá de los Arrúa, Juvencio Osorio, que ha sido mi entrenador infantil. Entonces hay un montón de cosas que hoy te puedo decir que el haber sido parte de mi padre de eso me enorgullece bastante. Y bueno, digo, haciendo un poco de historia entre lo humano, el reconocimiento que estás haciendo, ese se ganó tu papá. A la parte deportiva sentís el orgullo de ser hijo de Cacho Gavilán, y bueno, marcando una historia dentro del fútbol paraguayo, una historia muy especial en Cerro, todo lo que sino y lo que querés, yo te entiendo, digo, es un reconocimiento a toda la gente que se acercó en su despedida. Sí, eso sí, a través tuyo quiero agradecer a un montón de gente, sinceramente, y de paso pido mil disculpas al no poder responder todos los mensajes. A la Asociación Paraguaya Sur, a Cerro, yo sé que hicieron un minuto de silencio por su partida.
a sus ex compañeros, a mis compañeros de Escuela de Fútbol, de la categoría 80 que él dirigía, a gente que a lo mejor yo ni conozco, pero sentía un cierto cariño hacia mi papá, a los periodistas, a tus colegas, a mi ex compañero de selección, a mis ex entrenadores, a gente amiga, a mi ex compañero de Brasil, al Tata Martino, al profe Pablo Rosso, o sea, al presidente Harrison, Zapata, Ariel Martínez, un montón de gente que me puedo olvidar hoy que se hizo presente de alguna manera, y no quiero dejar de agradecer a ellos de parte mía y toda mi familia. Y bueno, mucha fuerza, digo, mucha fuerza a vos, a la familia. Y mucha fuerza, como te digo, palabra de más, palabra de menos, está el sentido de lo que pretendo decirte, y que ya te lo escribí. Mucha fuerza, mi querido Diego. Gracias, Arturo. Un fuerte abrazo para todos en la mesa. Gracias, muy amable. Diego Gabriel. Tus electrodomésticos deben ser Yan, la marca que quiere la gente. Encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa, distribuye y Globo S.A. Bueno, el programa de luego continúa, lo sabe el propio Cacho. Le agradece Nacional a Trinidense a través de un comunicado, porque el propio Norman Harrison llamó después de lo que pasó ese día, que fue el sábado. Norman Rieder. Norman le agradece, el Nacional le agradece a Norman Rieder, porque el chico pudo haber perdido el ojo y otro pudo haber perdido otras cosas, no sé si se entiende, y es un tema que tiene que tener mucho cuidado y mucha atención en esto de la violencia en el fútbol. Apracur es la solución inmediata para los cambios repentinos del clima, porque su fórmula avanzada alivia inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. Salvate con Apracur, el antigripal ideal para todo pronóstico. Este domingo 3.700 millones con CNT salen 440 millones en premios. Una Toyota Prius, el poderoso suma 2.200 millones. CNT, el poder de cambiarse por Emoy. ¿Cuándo fue el partido dos partidos sin fecha público local trinidense, que dijo no van a entrar? Llegó a tener problemas primera temporada después de jugar ante el Libertad, recuerdo que hubo problemas, sí, y desde ahí dejó de aparecer la barra, porque en los primeros partidos, en la apertura, llevaba una batucada de gente ahí del barrio, seguramente gente cercana al club, y después se suspendió eso. Y justo ayer nos decía el presidente que van a tomar medidas de urgencia, así, y nos ponía ese ejemplo. Desde aquella vez no volvió a sonar un solo bombo, un solo instrumento, porque prohibieron todo, y que ahora están viendo la forma que se iban a reunir ya hoy para ver qué medida tomar para evitar porque que vuelva a suceder. Hace 2 fechas volvió la barra, o sea, coincidió que volvieron a las gradas. Sí. Estaban el sábado. Sí. Pero esta vez no fueron ellos, claro. Esta vez no fueron ellos. ¿Sabes lo que pasó? Fue que faltó para mí prevención por parte de la policía. Porque no había un solo oficial de eventos deportivos en la gradería donde estaba la gente de Nacional, y era la gente de Nacional contra la gente que estaba afuera, en la terraza. Hablamos de afuera en la terraza. Luqueño, ya sabemos lo que pasó. Fuera del estadio. Sí. Ahora en la terraza o fuera. Sí, la casa está atrás del arco. Ayer, en cancha de Guaraní, se tuvo que parar el partido. Me dirán, esto es una inocentada, entre comillas, de hacer ese ruido. Pero eso va a generar violencia. Sí, es innecesario. Innecesario. No había ningún motivo entonces para el partido. ¿Y qué pudo hacer los hinchas de Guaraní? Perjudicarle, porque si a uno barra se le dispara algo o va a tropear el espectáculo. No, esa botella que tiraron cae por un jugador de Olimpia y separado del partido se suspendía el partido. De hecho, un fuego artificial cae dentro del campo de juego. Mira si le caía en la cabeza a un jugador. ¿Y qué se logra con eso? Aparte de la prueba de que al final meten de todo, porque el control era estricto de verdad. Acá lo que hay que ver es quién genera la violencia. Ataquémonos a las raíces. O si no nos convertimos en medios que no... un plagueo, ahí termina todo. ¿Quiénes son los que generan la violencia? Y esa es la tarea de los dirigentes con los sistemas de seguridad del país. Y si quieren erradicar, que erradiquen, ellos saben cómo hacerlo. No quieren. Pero nosotros como periodistas, yo a esta altura, no, discúlpame, yo a esta altura de mi carrera profesional voy a decir lo que yo quiero. Está bueno, bien. entonces yo considero que esto es inadaptados desde la propia policía en el control, porque vos no sabés quién es. Vos no vas a te puede aparecer, peor es silenciar. Pero vamos, ya estamos con él. Yo me hago responsable de lo que digo. Cuidado, en Luqueño, en lo que pasó, ya se sabía. Y vinieron, y vos te fuiste, viste. Sí. Ah, vos viste, ¿verdad? Sí. ¿Y a vos te parece correcto eso? No, claro que no. Y bueno, ¿cómo te va, Richard? Buen día. Buen día, Arturo, un saludo para hoy, para la mesa. Salías al estadio y me decían, Richard Prieto tiró. Vos trataste de hacer el gol, Richard Prieto, la verdad, por eso disparaste. Sí, la verdad que busqué por todos lados ayer, pero
y la verdad que no se dio. Richard, y queda la sensación de que ustedes tuvieron las mejores situaciones, otro partido el cual desaprovecharon quizás la chance de ganar. Sí, claramente fuimos ayer superiores y manejamos el partido, tuvimos las mejores chances, pero lastimosamente no se dio. Richard, ¿y cuál es la conclusión con tantos empates en el campeonato? Ayer decía Arce, por ejemplo, que es una película que se repetía, partidos en los que fueron superiores, no podían ganar y al final uno mira la tabla y Guaraní ya quedó bastante relegado de la parte alta. Sí, mirando todos los partidos creo que manejamos la mayoría de los partidos, se nos escapaban así por cuestiones a una vez de infantiles, nos hacían goles de laterales y la verdad que como dijo ayer el profe, se repite mucho, pero creo que estamos todavía a tiempo, creo que el campeonato ahora se está poniendo parejo y por supuesto dependemos del resultado, pero no tenemos que bajar los brazos, ¿verdad? Lucharemos hasta el final. Buscando algo positivo dentro de todo, se puede decir conforme con el rendimiento, jugaban ante el puntero, hicieron un buen partido. Sí, el rendimiento creo que todos vieron que fuimos superiores a Olimpia, al puntero, ¿verdad? Creo que ellos tuvieron dos llegadas, después nosotros tuvimos como 8 o 9 ocasiones, pero si no ganaba, ¿verdad? Se ve poco eso, ¿verdad? Y bueno, Richard, lo mejor para vos, muy buen trabajo de Guaraní para, como decía Chicarse, no se pudo ganar. Gracias, Richard, muy amable. Gracias, muchas gracias. Richard Prieto. Chipa Rica, lo mejor de lo mejor, ubicado en el kilómetro 41, ruta 2 de la ciudad de Pacaraí, a metros del peaje. Seguinos en las redes sociales o comunicate al 091-319705. Chipa Rica, definitivamente la mejor chipa del país. Bajo la tecnología IQF o congelación rápida, las presas no se pegan entre sí, vienen con un práctico cierre zip. Filetes, lomitos, tiritas y cubitos de pechuga. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugona, a todos les gusta. En un momento dado ya se notaba de que podía ocurrir esto, porque no es la primera vez que, y decían los propios hinchas de Nacional, que se ven afectados por la gente que estaba allí. Yo decía, se soluciona cómo y con prevención, o sea, es ir 2 o 3 horas antes, pedir el permiso correspondiente incluso a los dueños de casa, es una propiedad privada, pero al estar tan cerca de un evento grande, de un partido de fútbol, que fue lo que pasó, que un factor externo termina influyendo dentro del partido, colocar un oficial de policía en la terraza con el permiso correspondiente por el operativo de seguridad que engloba el partido, colocarlo ahí, se acaba el problema. O poner 2 o 3 efectivos de policía nacional. Cuando hicieron los hinchas, lo que hicieron los hinchas de Olimpia, que encontraron armas blancas, armas de fuego. ¿Qué partido era? No pudieron salir de Paraguay. En el clásico, Olimpia Cerro. Recuerdo que no llegaron a la nueva olla. ¿Y por qué no llegaron? Y porque lo atajaron. ¿Y por qué no fue la hinchada lo que no la otra mitad, fue una mitad? ¿Y por qué se tomaron los barras del cerro? ¿Y cuánta gente pasó en Gradería Norte, el estadio de Cerro? ¿Vos te acordás? En Cancha de Sol ahora, por ejemplo, yo noto que en Cancha de Sol cuando juega Cerro se separan las hinchadas. Ahí está una Hugo César, para un lado, Pinola. ¿Cómo te va, Hugo César? Buenas, Arturo, ¿cómo te va? Bueno, y estamos hablando de tu caso, de lo que pasó. Ahora Nacional agradece al Trinidense, no más que la buena predisposición, pero ha pasado muy difícil, Hugo César. Sí, fue un sábado, una desgracia con suerte, como se dice, Arturo, porque me impactó el golpe que tengo fue en el párpado. Estuve a punto de perder el ojo, Arturo. Eso sí, estoy con muchos tratamientos oculares, oftalmólogos, el tratamiento que hacen de placa en la cara, en la cabeza, porque el impacto fue muy fuerte, muy fuerte. ¿Y cómo sentiste? ¿Y vos veías venir? Perdón por la pregunta, decir lo que vos consideres, Hugo César. Toda la violencia es terrible, terrible, terrible. Contanos. Sí, y fue en el momento de la expulsión de Leandro Mesa.
los ánimos dentro de la cancha era muy bravo ahí adentro, y en las gradas también, con la gente que estaba detrás, empezaban a gritar, y en ese lance yo me doy la vuelta y recibo primero, que creo que fue algo de cerveza, un líquido, y luego ya sentí el impacto. Es como que se caiga un vaso en el piso y suene fuerte. Esa misma explosión sentí por mi cara. Escuché un ruido que se rompió un vidrio, y ahí cuando sentí el impacto dije, este fue mi cara, y ahí ya abrí el ojo izquierdo, no podía abrir el derecho, y me chorreaba la sangre, pero perdí muchísima sangre, Arturo. Te habrá desesperado muchísimo. ¿Cómo fue? ¿Quién te llevó al sanatorio, al centro asistencial? Habían 2 muchachos que estaban conmigo ahí en la gradería, o sea, 2 amigos de cancha. Ellos fueron los que me acercaron hasta la boca de salida, y ahí ya era correrío, griterío, desesperación. La gente ya pedía la ambulancia no llegaba. Volví a entrar al estadio, trepé la alambrada para que se me haga caso, estaba desesperado, nadie no me hacía caso, y ahí sí llegó la ambulancia y ya me llevaban ahí a un sanatorio que estaba como ahí a 4 o 5 cuadras donde fui atendido. Sí, incluso nosotros hablamos con la doctora Marlene, creo que es la que te atendió. Creo que era Tamara, si no me equivoco. Tamara, habíamos hablado con Tamara ese mismo día. Sí, ella me atendieron, y yo lo primero que le pregunto es qué área es la que me agarró, y me dijo, es cerca de tu ojo. Me dijo, no, que si te duele, si me tenía dolor en el lado derecho, tengo dolor, le dije, y me dijo, bueno, ahora te vamos a hacer los puntos y luego vas a ver urgente que le veas a un oftalmólogo ya, porque puede estar comprometido tu ojo. ¿Y qué ahora qué estás haciendo? ¿Recuperación? Y tengo reposo toda esta semana, porque tengo que estar acá para allá con oftalmólogo, oculista, haciendo placas. Estoy con muchísimos medicamentos encima por la anestesia, por la herida. No es nada fácil lo que estoy llevando ahora, la vida que lleva esta semana de acá para allá. Hugo, nosotros notamos desde cabina que no había ningún efectivo policial ahí donde estaba la hinchada de Nacional, incluso había familiares ahí de la hinchada Nacional, o sea, te quiero preguntar, ¿cómo comenzó todo esto también? ¿Una ida y vuelta? ¿Ellos estaban en la terraza? ¿Cómo fue? Y fue todo muy rápido, fue en el momento de la función en la que yo me di la vuelta, creo que había griterío, cosa normal de cancha, ¿verdad? Y al darme vuelta ya recibo un impacto bien fuerte, y ahí ya empezó todo el show, el desmadre, porque fue un momento de desesperación de parte mía. Le tenía a mi hermano, que él estaba en preferencia, tuvo que correr, desesperarse, ya los amigos que de cancha de siempre, porque en Nacional nos conocemos prácticamente todos, somos todos gente de familia, y así como decir, en la gradería misma donde yo estaba, a mi otro costado, había una una bebé de 4 o 5 meses con su mamá, en la que yo no veía nada, pero escuchaba que gritaba la señora, y gritaba ambulancia, hasta que no acá, ya era una desesperación total. ¿Policías ahí donde ustedes estaban no había? No había, ahí no había, no. Es que se nota en la cámara también de la televisión, ¿no? Se me nota ahí con mi remera blanca que estaba abajo, y ninguna escolta policial no teníamos ahí de ese lado. Lo mejor para vos, Hugo, saluda a la familia, disculpanos tanta preocupación, porque estábamos alzados con el tema, y qué bien que no hayas perdido, loco, porque tuviste mucho temor de que así fuese, Hugo. Sí, hasta ahora, ¿verdad? Porque tengo que hacer todavía mucho estudio, pero creo que lo peor se está descartando, Arturo. Mucha fuerza para vos, Hugo César, gracias. Gracias, Arturo, un abrazo, saludos a los muchachos en la mesa. Perdón, decía Carlos Quise. ¿Tú a quién es el responsable de la policía? No, a la autoridad de la policía, porque es una cosa que ya pasó, que va a volver a pasar. O erradicamos definitivamente, o hacemos un plan para erradicar, o si no es el mismo plagueo de siempre. Totalmente. Entonces, alguien se tiene que hacer responsable, hacer un plan, porque ya murieron gente, felizmente a este muchacho no le afectó el ojo, pero podía haber pasado cosas peores, y son cosas que suceden, y hay que, las autoridades, junto a la seguridad del país, tienen que hacer un plan para erradicar, como erradicaron en algunos países, porque esto viene de contagio del país vecino. Argentina fue el que impuso esto, y después copiaron todo. Antes en México era tranquilo, iban las hinchadas, las 2 hinchadas juntas. Hoy ya no se van así tampoco, se va generando la violencia en las gradas. Y bueno, si no hay un plan para erradicar, dentro de un tiempo vamos a volver a hablar del mismo tema con el mismo resultado. Totalmente de acuerdo, total, pero mirá que ya... No, claro, es cíclico. Está Miguel Carrizoso y después volvemos, es terrible, y por eso digo, prever, no vayan a esperar que cuando el tenso se está por caer, decir, mira,
se está por caer el techo y después de minutos se cayó el techo. Y el otro dijo, yo te dije que se iba a caer. Lectura comprensiva. ¿Cómo te va, Miguel? ¿Qué tal, mi querido Arturo? Saludos por ahí, también para Carlos, para todos los que están contigo, para todos los oyentes. Siempre un gusto, querido Arturo. Gracias. Doctor Miguel Carrizosa. Respira profundamente ahora, ¿verdad? Bueno. ¿Y respira, no, doctor? Sí, respiro siempre todavía. Y futbolísticamente hablando... desde el punto de vista futbolístico. No, me meto, ya, disculpame, doctor. Todo lo mío es más bien futbolístico y deportivo, doctor. No, hago chistes nomás, Arturo, que todavía respiro. Es que yo pues tengo doble bypass, pero ahora estoy mejor que antes, circula mejor la sangre. No, yo sé eso, doctor, por eso te lo digo con respeto, respira bien, pero respeto lo personal, doctor. Te hablo futbolísticamente porque ganó Cerro para sumar, y esto del Olimpia que empató, lo de Nacional, la victoria, cortó distancia, contanos, Libertad ganó, y va a estar más peleado el campeonato, por lo menos en lo que tenemos como apertura de segunda vuelta, doctor Miguel Carrizosa. Sí, como clausura, ¿verdad? Clausura. Sí, nosotros tenemos que preocuparnos en levantar nuestro juego y tratar de hacer los 3 puntos en cada partido, tratarlo al máximo, corregir lo que hay que corregir, hacer lo que haya que hacer. El plantel está anímicamente, indudablemente, pero una victoria está mejor. Pero la idea es partido tras partido. Repito un poco lo que dice siempre Manolo, que partido tras partido también, si uno va sumando, te va generando confianza, que es algo tan importante. Es como cuando no hay confianza, hasta es más fácil hacer el pase para atrás nomás y no arriesgar, para no perder la pelota. Y un equipo como Cerro tiene que estar proponiendo siempre en los partidos, ¿verdad? Tiene que estar proponiendo. Y bueno, la verdad que Jan también estuvo muy bien en el arco para mantener el 0, unos cuantos sustos. Hay que rescatar lo que vos estás diciendo. El campeonato está caliente, está lindo para el público, ningún equipo es chico, mi respeto a todos los clubes, todos juegan bien. Ya Mediano ya sabemos la trascendencia que ha tenido en estos últimos tiempos. Entonces, todo bien, pero todo bien también duro. Va a ser un campeonato bien peleado hasta el final. Esperamos nosotros que sea así, ¿verdad? De nuestra parte. Con Miguel Carrizosa, la lesión de Melgarejo, contanos, ¿cómo está él? Bien, por suerte, ya le llegó en el alta, fue un golpe entre compañeros, que nos asustamos, indudablemente, fue directo con la ambulancia al Migones, se quedó esa noche allí para terminar de descartar cualquier cosa, y al día siguiente ya ayer se le dio el alta libre y bueno, no pasó de ese susto y no hay secuelas, no hay hematomas internos, así que estamos todos contentos también que haya sido un golpe, un susto, pero no más que eso, ¿verdad? ¿Y Sergio Araujo? Sí, y Sergio se está poniendo a tono, creo que ustedes están viendo, ¿verdad? Un jugador que tiene buen pie, tiene inteligencia, que es muy importante, y va a ir aportando, así como de a poco van aportando también otros que vinieron. Ahí tenemos el caso del chico de Acosta, ¿verdad? Que vino con unos kilos de más, por decirlo de alguna manera, se fue poniendo en forma y hoy estamos todos contentos con sus cualidades, así que esperamos lo mismo de Sergio, ¿no? Dentro de lo de Acosta, ¿cómo vino él? ¿Cómo se hicieron las gestiones de Bolívar a Paraguay, Miguel? Fue durísimo eso. Pero él, por suerte, ayudó, que él quería venir, ¿verdad? Él quería venir porque la vida en La Paz, él tiene una novia y la vida en La Paz, la novia no quería más por la altura, que le hacía daño, y allá los partidos tienen que estar viajando al llano, a las distintas cosas,
Entonces, también su representante ayudó y tuvimos que hacer un esfuerzo que no todos creían, pero era goleador y necesitábamos nosotros goles, así que, bueno, finalmente se consiguió. Él se fue, inclusive tanto quería ya estar que él, en vez de venir a Paraguay, se fue a hacer la pretemporada, aunque sea una semana, y después ya vino con todo el equipo acá para mostrar sus ganas de ponerse en forma permanentemente. Todos los jugadores, de hecho, todos los lunes pasan por el sector sanitario, por decir de alguna manera, en donde son examinados cómo está su grasa, cómo están todos ellos, la parte de lesiones, si no hay, etcétera. Una evaluación completa se hace al inicio de la semana. Y bueno, por suerte estamos recuperando los jugadores, también Cecilio subiendo de a poquito. Eso es normal también, que no pueda jugar los 90 de entrada y que el ritmo estar allá arriba, que es lo que quiere nuestro técnico. Nuestro técnico lo que siempre les dice a los jugadores es: yo necesito el 110% de ustedes mientras que están en la cancha, así que no regulen, no vayan a regular para querer jugar los 90, porque eso después en función de equipo eso nos perjudica, así que métanle todo lo que pueden, para eso tenemos los cambios. Y bueno, eso es otra cosa que nos pone contentos, que es la actitud que pusieron en la cancha, levantando el nivel y jugando a todo, dejando todo en la cancha, este último partido, ¿verdad? Que fue bastante reñido. Nos salvamos, pero después jugamos bien y creo que justiciera el triunfo. Usaste la palabra, dijiste nos salvamos. Entiendo que la cosa estaba muy difícil, ya paró 2 o 3 de entrada de gol. Y debo preguntarte, cuando vos decís cómo están, ¿no fue apresuramiento lo de Araujo, que tiene condiciones pero no aguantó, el que vino de Grecia? Pero es el proceso, Arturo, es el proceso que necesitan los jugadores de ir ganando minutos. Entonces, él ya jugó la vez pasada unos minutos, ahora empezó con unos otros minutos, y así se irá viendo, se entienden bien ya con los otros jugadores, buen ambiente, así que es un proceso. Yo no sé si va a terminar siendo, él tiene que pelear el puesto como todos los jugadores. Otra cosa, yo no soy el técnico el que pone los jugadores, ni jamás hemos mencionado de la directiva quién tiene que jugar, quién no, para eso está el cuerpo técnico, pero es lo que vemos que hace el técnico, ¿verdad? El técnico les va probando, les va alentando, les trata de dar confianza, les trata de dar minutos, y bueno, de eso se trata, ir formando el equipo ideal, nuestra defensa, como dice él, sigue probando un poco hasta encontrar la que nos satisfaga a todos realmente. Nos meten pelota, ese gol de pelota parada, así de la misma forma para más, entonces corrigiendo eso, y bueno, de muy buenas tapadas de Jan, y después sí, ya creo que todo el equipo se consolidó más, se afianzó, ganó confianza, levantó el juego, y nosotros podíamos haber metido otros más también, ¿verdad? Volviendo a lo anterior, cuando hiciste lo de Da Costa, que fue, usando un término ajustado al resultado, El Salvador de Cerro, cuando clasificó a siguiente fase de Copa y ahora le dio el triunfo. ¿Llegaste a hablar con él? ¿Está involucrado con Cerro? ¿Tiene autocrítica el brasileño? Sí, no, él ya está totalmente compenetrado, ¿verdad? Con Cerro, con ganas de aportar lo suyo, que son más que nada los goles, pero también es inteligente Da Costa, inteligente y tiene buen pie, sabe asistir. De hecho en los 2 goles de Ferfer fueron asistencias de él. Entonces no, estamos contentos de la manera en que fue subiendo su nivel Da Costa, y esperemos, yo creo que todavía puede subir más.
todavía puede subir más. No, lo que estamos hablando es que la decisión de la novia de venir a Paraguay, de estar, hacer los goles, vino fuera de forma, se notaba, de a poco se está poniendo a punto. ¿Y qué va a pasar con los contratos? ¿Es prematuro lo que terminan el contrato? Porque Brock había dicho medio partidario y que incluso estaría como para volver a Cruzeiro. Sinceramente, Arturo, yo y la directiva preferimos no hablar de eso ahora, ¿verdad? Ahora es momento de enfocarnos en lo que vos decías, el campeonato clausura está durísimo para todos, hay ventana para todos, hay equipos que, por ejemplo, también están peleando el descenso y después te tocan y se rompen el alma en la cancha para no descender. O sea, hay distintos tipos de situaciones que hacen de un campeonato muy interesante. Entonces, ahora focalizarnos en eso y después veremos, pero qué es lo que quiere cada jugador. Claro que siempre se conversa, pero hoy el foco principal es focalizarnos en tratar de hacer el mejor desempeño posible y pelear el clausura. El partido contra el 2 de mayo, Defensores, porque la olla va a estar ocupada para juegos. Correcto, la olla fue solicitada por la propia Conmebol con el visto bueno de la APF, sin ningún centavo de cobro por serlo, con fines altruistas para las Olimpiadas Especiales. Entonces le solicitamos, como somos locales, le solicitamos a la APF a ver si se podía usar el estadio. Ellos nos contestaron que ok, porque van a ponerle un pasto nuevo para ya que para la fecha del partido ya creen que ya va a estar ok para jugar, así que el próximo, eso se estira de sábado a domingo para darle el máximo de tiempo al pasto a que se recupere bien en el Defensor y jugamos ahí. Con relación a lo que se lo necesita más, ¿qué le pedirías a los muchachos y a Manolo? No, lo que el Cerro necesita más es 3 puntos cada partido. Eso es lo que más necesitamos. Y en eso se enfocan todos, ¿verdad? Y la manera, creo que están poniendo actitud todos están conscientes de la situación, y nuestros queridos hinchas también, ¿verdad? Que nos piden lo mismo. Así que estamos en sintonía en este momento entre todos, tratando de dar lo máximo para pelear el título. Si tuviese que elegir un jugador de Cerro y te dice, ni hola, un ratito, ¿elegiría uno para preguntarle qué le pasa y es Juan Iturbe? Con el propio Iturbe yo hablo, mi querido Arturo, sobre qué le pasa o no le pasa, y acaba de salir su resultado. Está él con unos pequeños problemas físicos que se van a solucionar, así que más que nada pasa por ahí. Entonces él, arrastrando esos problemas físicos, cuando tenés problemas físicos te afecta a tu juego, ¿verdad? Y es lo que le pasó a él, así que... ¿Por qué tiene problemas físicos? Hablaste con él, ¿qué te pasa? ¿O ya es meterse en la intromisión? No solamente eso, le hicimos hacer los estudios y salieron que tienen ahí, yo no entendí bien los términos médicos, pero tiene algunos problemas que se van a solucionar. Es cuestión de hacer la fisioterapia correspondiente, y tuve un jugador necesario, un jugador rápido, potente, fuerte, así que esperemos que esté repuesto lo antes posible. Lo de Cecilio, del tiempo para verlo bien enteramente. Sí, Cecilio, según los médicos, se va a recuperar del 100%, y ahora lo que está haciendo es recuperar el ritmo cada vez más, y va a ir subiendo. Cecilio va a ir un jugador de calidad, y va a ir subiendo a su nivel, que es no solamente poder aguantar los 90, sino que darle la intensidad durante el tiempo, durante los 90. O sea, no importa si puede jugar solamente 60 todavía o 70, pero con la máxima intensidad. Y bueno, por eso es lo que está también él haciendo para acostumbrarse. Cerro exige una intensidad de juego si queremos nosotros imponer nuestro juego. De lo contrario,
bajamos el nivel y jugamos lento, previsible, y ese no es el Cerro que quiere la hinchada, ni nosotros, ni los propios jugadores, ni el cuerpo técnico, ni nadie. ¿Por qué se juega? ¿Y por qué se juega así, doctor? Y a veces por pérdida de confianza más que nada, y esa es la confianza que se está recuperando. Entonces apenas se recupera la confianza, increíble cómo cambia la dinámica dentro de la cancha. Creo que pasa lo mismo a la selección paraguaya, ¿verdad? Recuperaron la confianza y con los mismos jugadores el juego cambió para alegría de todo el pueblo. Y bueno, y así nomás es. Hay bajones, hay subidas, y esperemos que esta subida que estamos teniendo, que comenzó con un triunfo justamente contra Recoleta, yo creo que nunca jugó tan bien Recoleta como ese partido. Pusieron los suplentes, pero jugaron maravillosamente, que ganamos sufridamente en los penales, y bueno, fue un pequeño aliciente, y ahora se jugó bien este segundo tiempo, y esperemos que el próximo domingo contra 2 de mayo continuemos en ascenso, continúe la racha, ¿verdad? Entrar en racha es importantísimo para ganar la confianza. Hablar si se eliminaba ante Recoleta. Y nos eliminábamos de Recoleta, hubiera sido realmente, no hubiera sido muy agradable ni muy para todos, hubiera sido un dolor muy grande si hubiera sucedido, ¿verdad? Y ese dirigente tiene que aguantar. Nomás, también Recoleta tuvo sus opciones, y después nosotros tuvimos también opciones que desperdiciamos. O sea, Cerro también tuvo sus opciones y finalmente chutaron bien los penales. Hay que reconocer, es una lotería los penales, es cierto, pero hay que reconocer que por lo menos en Cerro, y creo que en todos los equipos hoy día, los jugadores practican chutar, termina toda la práctica, etcétera, etcétera, y después están los que se quedan para practicar tiro libre y para practicar penal. No te quiero preguntar, pero te había preguntado, licenciado Miguel Carrizosa, no quiero, entre doctor y licenciado te digo Miguel. Ocurre lo siguiente, Miguel Carrizosa, y me va a decir, eso lo manejamos adentro, va a tener toda la razón del mundo. Hay cosas que no se pueden ventilar. Manolo tiene pretexto cuando las causas no dan para cada partido. Lo que yo no sé si pretexto o explicación sería más bien la palabra, ¿verdad? Es normal, él es muy exigente con algunas cosas, pero bueno, yo creo que un excelente técnico, un excelente cuerpo técnico, y estuvimos de mala racha, por decir, que estamos haciendo todo lo posible para salir de esta mala racha, todos juntos. Miguel, te voy a hacer una pregunta para hacer, pero siempre con el debido respeto, porque no quiero entrar en cosas que puedan crear otro ambiente más que la propia pregunta en sí. Sí o sí, doctor Miguel Carrizosa, licenciado, Cerro debe mejorar. Sí o sí, futbolísticamente hablando. Estamos conscientes de que así es, querido Arturo. Sí o sí debemos mejorar, y estamos contentos porque estamos mejorando, aunque sea un poquito, partido tras partido. Pero son muy conscientes. Si queremos tener ambiciones de ganar en clausura, tenemos que subir más el nivel el que tenemos hoy, y en eso se está trabajando. Miguel, muchísimas gracias por tu tiempo, valoramos mucho el tiempo. Gracias, Miguel. Un fuerte abrazo a todos ustedes. Gracias. Miguel Carrizosa. Pelota larga, atención, da Costa, tiró. Cerro Porteño, la Costa, fuerte por bajo, cerca del palo. Lo que más logró Ameliano, se carga de convertir al rival. Cerro Porteño y la Costa inaugura de Jorge Iterguá. Se escapó la Costa, la pelota larga, profundidad metida. ¿Qué pasó en la defensa de Ameliano? La pregunta. Quedaron a mitad de camino, no pudieron rechazar de cabeza. Vino el centro para la Costa, la pelota de largo. Paró el brasileño, salió el portero por bajo el poste derecho. Y Cerro inaugura mejor, la Costa lo hizo. Y la defensa de Ameliano, sin resta mérito a la definición, gana 0-1, la Costa lo hizo. Monumental. Pelotazo frontal, 25-30 metros aproximadamente desde la cancha de Cerro.
Los dos centrales se juntan, ninguno de los dos despeja, solo consiguen desviar la pelota. La Costa, que estaba detrás de ambos, habilitado, recibe, después define como los dioses. Busca el palo, cerca de la base del palo derecho, remata ras del piso con comba. Nada que hacer el arquero del representativo de Ameliano. Y Cerro, que no había llegado, no solo eso, no había rematado una vez al arco, pasa a ganar el partido. Cerro 1, Ameliano 0. Momento del gol. 8 minutos, segunda etapa. Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. Ya volví. Los lunes en Farmacias Catedral arrancás con energías, con descuentos de hasta el 50% en vitaminas y suplementos. Contigo Mono y obtienes 25% de descuento en todas tus compras. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. Si el Wi-Fi en tu casa es personal, te duplicamos todo. Elegí la conexión total al 0971-100-000. Personal Flow. Ya conocés los nuevos cables Cordero, desarrollados con altos estándares de calidad al mejor precio. Si sos electricista o instalador, elegí cables eléctricos Cordero, con el respaldo de garantía de Electropar. A todo ponele Bistoni para el mantenimiento de tu moto, auto, camión o tractor. Bistoni. Líquido para radiador verde o rojo, grasa automotriz, afloja todo, silicona y shampoo. Bistoni de punta a punta. El que nos habla de Juan Carlos Galeano estaba muy efusivo en la cancha. Sí, él generalmente al final del partido suele hablar con los medios, pero después por teléfono últimamente cuesta encontrarlo. ¿Habló contigo en el partido? Sí, terminan los partidos él sin problema. Habla, y le dije que al terminar habla, pero ahora no habla. Exactamente. Si queremos hablar con él, esto y aquello. Últimamente cuesta encontrarlo así en... Yo no sé qué es lo que le pasa a Juan Carlos Galeano. Yo me quedé con una frase de Galeano, habló con Germán Tiller en el entretiempo, en la cancha, y decía, estamos cerca de nuestro sueño. Nacional está en busca del sueño de salir campeón en su 120 años. En este año, de hecho, el torneo lleva el nombre de 120 años del Club Nacional. Y ese es el objetivo un poco. Eso fue lo último que expresó para los medios. Sí, ahora quedó a 3 puntos con el empate ayer de Olimpia y Guaraní. Así que está metido y juega todavía contra Olimpia. Tiene un partido en la última fecha. Y en la nota final también dijo lo mismo. Estamos en el camino por el campeonato. Se apunta al campeonato. Sí, el campeonato. Y lo dijo públicamente. Pero está ya bien. no le dan lugar nacional nada. Y está bien. Yo no creo que llegue a la segunda rueda. O sea, a la segunda rueda. Las 3 últimas fechas no lo veo. ¿Y qué es lo que no? Ni a Guaraní. Vos sos ya talla. Incluso diría yo que hasta Libertad para mí se puede ir prendiendo dependiendo de cómo venga Olimpia. Dependiendo de cómo venga Olimpia. Libertad se va a perder. Un partido que con el empate 6 puntos dejaba afuera y sobre la hora ahí metió esa victoria le sirve. Por eso. Para mí Libertad es más peligroso que Nacional. Porque Libertad sabe que ya en la Copa queda afuera. En Brasil es difícil que después de resultado. El técnico de DIS, ¿cómo se llama? Diniz fue confirmado. El técnico de Fluminense. Fluminense. Así es, de Fluminense y de la selección brasileña. Dirigió 4 partidos. No, pues yo hablo ahora de como equipo a equipo. Sí. Que dedica a tu equipo Cruzeiro. No, mi equipo no. Libertad nada. No, va a perder ya. Sí, ojalá no sea goleado. Yo ese miedo lo que tengo. Hablando de ese cruce Nacional Libertad, va a ser interesante el partido del domingo. Ese es un juego clave para ver si Libertad se va a aprender o no, o definitivamente Nacional va a salir en la pelea. Es un juego clave el domingo en cancha Nacional. Ahí está Carlito Correa. Torreani. ¿Yo qué dije? Correa. Saluda a Carlito Correa. ¿Qué tal, Carlito Torreani? ¿Cómo anda? A Correa le he visto hace poco en el estadio, está en etapa de recuperación. Así mismo. ¿Cómo anda, Carlos Torreani? Así mismo. ¿Cómo anda? A vos te hablo. No hagas bullying, Charlie, no hagas bullying. Ahí. Carlito, saludos, igualmente. Súmate a la comunidad del trabajo JMC, una comunidad WhatsApp en donde puedes encontrar ofertas laborales y también compartir tus servicios en las redes sociales JMC Paraguay con el respaldo de Chacomer Automotores. En Asismed celebramos 27 años cuidando lo más importante, tu salud y bienestar. Este año recorrimos con los mejores médicos del país y innovamos infraestructura y tecnología pensada en tu mejor experiencia. Gracias por dejarnos ser parte fundamental de esta gran historia de confianza y cuidado. Asismed, 27 años, toda la vida. El partido del sábado. ¿Cuándo jugó el sábado? Fue Cerro. Sábado Cerro, sí. ¿Y el domingo Olimpia? Domingo Olimpia, exactamente. ¿Y Cerro qué tal? Justo escuchaba el gol y a la par veía aquí las imágenes. En el gol de Cerro, ¿qué hicieron los centrales? Porque uno estaba detrás del otro, eso no es normal en un movimiento así y le facilitan todo al jugador. Se equivocaron los dos. ¿Y yo qué dije en mi relato? Sí, dijo eso, pero yo en la cancha, como ya no vi más repetición. ¿Y qué es lo que dije en mi relato yo? Una cortesía a los centrales. Sí, por supuesto. Pero gran definición. No, nadie le quita el mérito. Como le pegó es increíble. Pero es rara la forma en que se pararon, porque uno atrás de otro no es normal. Ese es uno de los problemas que tienen hoy los defensores, que juegan en línea. Generalmente
Uno cuando va, el otro tiene que correr. No quieren Siempre correr los uno perros. tiene que sobrar. Los perros no quieren más sobrar, porque si no pierde, creen que se fue al santo botón. Y en vez de hacer ese esfuerzo que puede evitar una chance, no te hacen. Entonces mira, no solo, uno nomás tiene que ir a saltar. Tanto el central del lado del que está al lado y el lateral de ese lado tienen que correr para atrás. Y no, vos mirás en un partido y no te corren más. Se quedan en ese lugar y si pierde, ahí corren detrás del delantero. Eso pasa mucho. Y lo mismo pasó, Carlos, en la cancha de Triniense ahora, en el tercer gol. El segundo de Nacional. En línea los dos, se chocan y le deja la pelota servida. Ya cuando cierra Ruiz Díaz, ya después le hace el segundo error, pero el primero es estar en línea los dos centrales. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Si pensás renovar tu vehículo, somos la mejor opción. Avenida Ocibeyela 4623. Class Motors, una decisión inteligente. Araujo 20-25 minutos mostró cosa que Cerro necesita, un fútbol mucho más vertical, porque es muy lento el traslado de Cerro. No tiene el talento del mediocampista, aclaremos eso, pero también es útil en esa posición que le pone Manoles. Y si vos no tenés el que sabe distribuir juego, pero que es vertical, te sirve. Es decir, también es el otro perfil para jugar de media punta. No tiene esa capacidad de visión de juego. Son muy generosos con los goles del Cerro. Araujo dio una lección en los 10 minutos como hay que jugar. Sí, no, y por eso digo, fue vertical, jugó simple. Estamos de acuerdo. En los 10 minutos dio una enseñanza como hay que jugar. ¿Cómo hay que jugar? Por eso digo. Pero no por eso voy a decirlo, no quise decir lo otro en el sentido de decir, no, este es un diferente, es un talento puro. Pero no, utilizó su recurso sencillo de darle verticalidad. Práctico. Y lo más importante que sirve para todo a un fútbol donde normalmente se toca y el jugador paraguayo se queda a mirar, no toca más y irse a buscar la evolución. Hay 3 jugadores que tienen que tocar y quedarse en cualquier equipo del mundo, que son los 2 centrales y el volante central. El resto tiene que tocar e irse, desplazarse. Acá se toca, vuelve a mirar los mediocampistas, tocan y se queda. Y Araujo hizo eso. Las veces que tocaba, se iba y vos miraba arriba y ya estaba Da Costa acompañado de Araujo. Y siempre se quería desprender de Araujo, tocaba y buscaba estar... que le entreguen la pelota, pero no en su posición de pase. Claro, pero ¿qué pasa? Como no están acostumbrados a jugar así, nunca le devolvieron el pase, no lo buscaron a él. Dio una lección de cómo hay que jugar. Cambiaron para otro lado y duró 20-25, pensé que se quedó sin restos. Jugó poco, porque no estaba. Pues ya. ¿Cómo te va, comisario Lesme? Muy buenas tardes para usted, a la audiencia, a las órdenes, señor. Sé que tenés muchas ocupaciones, nos preocupa, comisario Lesme, la violencia. La violencia, ¿qué van a hacer, comisario Lesme? ¿Qué van a hacer? Y lo último fue con el hincha de Nacional. ¿Qué van a hacer, comisario? Y a mí me preocupa la inacción de las instituciones también. Me preocupa también. Así como a usted le preocupa, a mí me preocupa la inacción de las instituciones. Sí, está bien, comisario. Por eso te llamamos. Te queremos escuchar en todo lo que vos consideres como agente de eventos deportivos. Con gusto, comisario. Claro, yo espero la sanción correspondiente de la APE, que a través del tribunal. Si no se le sanciona, esto va a seguir repitiendo en todo el escenario deportivo. ¿Y qué pedís entonces? Que no haya ese provisorio y así nomás y ya está. ¿Qué pensás, comisario? Primero, la multa correspondiente. Segundo, la suspensión, la inhabilitación para el ingreso a organizado que ocasiona que explosiona un petardo en el escenario. Tiene que ser suspendido automáticamente. No de correr traslado aquí para allá, con medida de urgencia, suspensión y después correr traslado a la institución para que responda. Comisario Leme, ¿a vos te escucha la dirigencia del fútbol o no te escucha, comisario? Vos enviaste una nota, dejaste testimonio, le preguntás a la dirigencia qué hace, él tiene favores, lo barra. ¿Qué haces, comisario, en ese sentido cuando sos consciente? Todo lo documento, señor. Por eso, recién hablé con su productor en el momento que estaba haciendo el informe. Ahora ya todos los informes ya están en los despachos de las autoridades, que tiene que actuar, tiene que sancionar. Vamos a ver si actúa y si sanciona. La pasada ya ocurrió en el Defensor del Chaco, ahora está ocurriendo en otro escenario, ocurrió en Trinidense y se va repitiendo. ¿Por qué se repite? Porque no hay sanciones. Claro, cuando yo te preguntaba si te haciste sentir a través de nota y demás, dijiste, acabamos de terminar un informe, ¿verdad?
Así mismo, ya está llegando ahora mismo y está en los despachos de las autoridades. ¿Y qué dice el informe, la parte considerada, si no podés decir parte del informe, porque a lo mejor es bastante extenso? No, un informe pormenorizado de lo ocurrido en el escenario deportivo, tanto en la cancha tiniense como en la cancha de Guaraní, así nomás. Y antes ya había ocurrido en el estadio Gradería Norte, ahí afuera. Claro. El informe incluye la zona aledaña del estadio, lo que ocurre en la zona aledaña y dentro del estadio. Y lo que dijiste mención es, aparte nacional, chinidense, Guaraní. Ayer lo de Guaraní tuvieron que ir los jugadores a pedirle que por favor paren. ¿Te parece, comisario? Eso tiene que ser a cargo de la dirigencia. Bueno, el problema es, empezamos ya al habilitar un depósito a interorganizado dentro del club, ya sale del control policial. Nosotros hacemos el cacheo correspondiente de los puntos de acceso para que si ellos tienen todo en su depósito. De su depósito sacan su bandera, de su depósito sacan sus instrumentales, o sea que ellos son los dueños de la casa. Y nosotros no instalamos ahí 4 horas antes, pero ellos ya permanentemente están ahí. Entonces no tiene sentido. ¿Pasó en Cerro también? De los Cerros ya solucionó eso. No, pasó, te dije pasó. Ahora Guaraní, chinidense, a un chico casi le sacan el ojo, comisario Leme, chinidense nacional. Así mismo, eso por la ubicación del escenario mismo, se tiene que mejorar la infraestructura y la parte de la gradería norte. Aparte de eso, recientemente se organizaron 15 organizaciones, o sea que chinidense tiene su batucada, su murga. Y la vez pasada ya crearon incidentes con 2 explosiones de petardo ahí entre la familia, en el escenario donde se le habilitó. Ya están creando ya otra vez de sobra ahí en el escenario. ¿Y qué van a hacer aparte de las notas? ¿Cómo se puede hacer de otra manera, comisario Leme? Porque acá parecería ser la policía. La única manera de actuar la policía. La policía actúa de esa forma, documentando, informando, y las instituciones tienen que sancionar. No tiene que dudar para sancionar y suspender. Así se tiene que actuar. ¿Y vos crees que esto aquí? Ya ocurrió en el Estadio Defensor del Chaco. No, todavía no se le sancionó a esa gente tampoco. ¿A cuál caso decís, comisario Leme? El Defensor del Chaco, el último partido. No, pero ese le sancionó un partido provisorio a la hinchada de Luqueña. A una de la barra, no hinchada. Sí, pero a una... aficionado, un club no hace nada. ¿Y al otro club? ¿Qué caso es? Nada. Por Olimpia. Por la explosión de petardos, dice el comisario, o claro, hubo algún incidente afuera. Al final del partido. Tenés razón, comisario Leme. ¿Y qué es lo que va a hacer? ¿La nota que dejan archivada, comisario? No sé qué pasa con la nota. Yo tengo informe que se corre traslado al club, entre traslado y traslado. Lo que se tiene que hacer es una medida cautelar de urgencia, la suspensión, y después correr traslado y que ellos se defiendan. Lo que está diciendo tu advertencia con toda la razón del mundo, comisario. No, hay que esperar que ocurra hechos. Esto se va a ir empeorando. Esos petardos que explotan en el escenario, a un niño le puede sacar el brazo, le puede sacar su pierna. Totalmente de acuerdo. Pero totalmente de acuerdo, comisario Mario Leme. Preocupante, es grave lo que está pasando. ¿Qué quieren más? ¿Qué esto es? La verdad, tenés toda... Ahora, me decís vos, la policía puede hasta aquí y hasta aquí no. Porque está diciendo, ¿cómo ves el control policial? ¿Son pocos los efectivos? Contanos, comisario. No tenemos problema en los controles. Nosotros no tenemos problema en los controles. Acá el problema es la convivencia entre la dirigencia deportiva y sus aficionados. Está bien que se lleve bien, pero si por ahí ocurre inconducta, ellos tienen que sancionar, tomar medidas también. ¿Y qué va a hacer, comisario, ahora con la nota? ¿Esperar devolución? No, estoy esperando las sanciones. Yo no espero devolución, yo espero sanciones, que actúen las instituciones. Bueno, compañero. Comisario, en el caso de Trinidense Nacional, ¿cómo se hace cuando proviene la agresión desde un factor externo? O sea, desde una propiedad que no está
dentro de la infraestructura propia del evento deportivo. Ahí me parece también que, decíamos nosotros hace rato, no había un efectivo policial o efectivos policiales en la zona, y lo confirmaba incluso el hincha agredido, en la zona donde estaba, o como para separar la gradería de la terraza, en este caso. Sí, pero totalmente irregular lo que es la terraza esté ahí, porque ese sector se habilita para visitantes y detrás están los hinchas de aficionados locales. No se les tiene que permitir, se tiene que taparlo eso con chapa o algo por el estilo, porque tiene que suspender esa parte del vecino. No tiene el porqué de crear una terraza con escenario ahí, pero privado. Sí, pero al final de cuentas ellos pueden decir, esta es propiedad privada en mi casa. Espera un ratito. Comisario Leme. Comisario, sí, un ratito, vos me decís si me permití un duple con el presidente del Trinidense. ¿Me permití, comisario? ¿Cómo? ¿Me permití que vos hagas un duplex sugiriéndole al presidente del Trinidense? No es necesario, Arturo. Está bien. Comisario, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias. Dale, gracias. No, hay que respetarle al comisario Leme. ¿Cómo te va, Norman? ¿Qué tal, comandante? ¿Cómo estás? Un gran saludo para vos y los que te acompañan ahí en la audiencia también. Una vez suspendiste la barra, te conocemos personas, familia, y uno siente mucho cuando están los inadaptados. El hincha Nacional pudo haber perdido el ojo. Públicamente Nacional reconoció tu gesto como presidente del Trinidense, como institución. Difícil, Norman, lo que pasó, ¿no? Sí, Argel, es difícil porque vos haces mucho esfuerzo, bueno, todo lo que ya sabemos, ¿verdad? No quiero. Entonces cuando ocurren estas cosas, desvirtúan todo, no solamente al Trinidense, sino que al fútbol en general. No, ocurra o no ocurra, es algo que hay que ir erradicando, no sé cómo, porque nunca uno puede entrar en los zapatos de todas las personas, pero cada uno es responsable de sus hechos y nosotros tenemos que tratar de hacer todo lo que sea necesario para prevenir. ¿Y qué va a hacer, Norman, como presidente de un club con relación a esto, lo que pasó? Te habrá afectado muchísimo todo lo que ocurrió con este chico que fue un centro asistencial, fuera del resultado de los vecinos, de la terraza. ¿Cómo hace, Norman? No, nosotros vamos a hacer lo que sea necesario, comandante. Eso no tenga ni una sola duda. O sea, estamos viendo desde ese mismo día qué medidas tomar como club para que eso no vuelva a ocurrir. ¿Y cuáles son las medidas que va a tomar? ¿Hablando con ellos o ya determinaciones en otro aspecto? Otro aspecto. ¿Y en qué momento va a ocurrir el otro aspecto? Con efecto inmediato. ¿Inmediato, Inmediato. ¿Y qué va a hacer, Norman? Contanos. No, y vamos a bloquear lo más que se pueda el Martín Torres. No hay otra. Muralla. Una valla. Así específico no te puedo decir qué va a hacer exactamente, pero el resultado va a ser de lastimosamente tener que hacer esa cosa para que eso no vuelva a ocurrir. Es nuestra obligación y lo vamos a hacer. Porque sucede, presidente, que allí creo que no es una sola casa, sino del lado de Plateas también como que hay un par de casas donde normalmente la gente en sus terrazas observa. Por el formato de estadio se da eso de tener alguna terraza y algún desubicado lastimosamente puede hacer esto nuevamente y al final es el club el perjudicado. Así mismo, por eso digo que esto no tiene fin, porque te repito lo que dije en otros medios. Vos, por ejemplo, vos te podías pagar tu entrada nominal, entrada al estadio, y por algún motivo te volviste loco y le metiste un soco al que está a tu lado. Entonces, esa va a ser tu responsabilidad y vos vas a tener que enfrentar lo que se venga, ¿verdad? Entonces, ¿dónde está el límite? Hacemos todo lo que podemos para tratar de prevenir. La PF dio grandes pasos este año para la seguridad en los estadios, pero este tipo de hechos no ocurre solo en los estadios, ¿verdad? Lo inadaptado, y la palabra inadaptado
no se adapta a la sociedad y sus estándares de convivencia, ¿verdad? Y para eso está la justicia, para que cuando alguien se sale de esos estándares tiene que actuar y el trinidad va a estar a disposición. Y también tenemos que lastimosamente tomar cada vez más medidas, invertir cada vez más plata para prevenir estas situaciones que al final son decisiones que toma cada persona dentro o fuera del estadio, ¿verdad? O sea, si vos tenés un edificio a 300 metros, alguien dispara al estadio, ¿qué hace ahí? Pues le techás todo el estadio. O si vos entras, entonces es una situación, pero nosotros, dado este hecho, vamos a hacer lo que hay que hacer para minimizar ese tipo de hechos lo antes posible. Y bueno, y siempre tratar de resguardar la seguridad de los que se van, porque queremos que la gente vaya al estadio, necesitamos que vaya al estadio. Mi familia se va al estadio, mis mellizos se van al estadio, y yo también quiero la seguridad de todos ellos. ¿Hiciste unas consultas? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿No tenés temor a la represalia? ¿Cómo? Si tenés temor a alguna represalia de aquellos que ven, un día le pone ¿cómo es? Un vallado, una chapa y le decís no vea más. ¿Vos temés a una reacción o no? Y nunca las cosas son tan fáciles como parecen de afuera cuando dicen amurallar nomás. Pero en dada la circunstancia, la situación de hoy, ya ampliamente supera lo demás. Así que vamos a tener que hacer esto. Y no una decisión del presidente, va a ser una decisión de la comisión directiva, porque la situación requiere, y cuando las cuestiones son requeridas, necesarias, hay que hacer. Y vos fíjate, normal, lo que pasaba en pleno partido con el chico lastimado y había una criatura, lo que habrás sentido vos como presidente del club, ¿no? La impotencia. Sí, comandante, buen cristiano, te rompe las porongas esta cosa, porque demasiado esfuerzo hacemos y buscamos de que todo mejore, y con tanta ligereza vos sentís que retrocediste 20 pasos de los 10 que hiciste, y es como que retomar de vuelta, y mientras tanto tener que ocuparte que tu equipo juegue, y son cosas que en las que no deberíamos de ocuparnos nosotros, o sea, no nos deberíamos de ocupar de esto. ¿Sabes por qué te digo? Norma, pero ocurre. Como dirigente joven y con proyecciones, yo creo que si llevan los años nos dan derecho hasta que esto pase. Y como dirigente joven probablemente tenés otra óptica de lo que es el fútbol y lo que puede ser más adelante, Norman. Claro, totalmente. Comandante, mira, yo me metí con un sueño, ¿verdad? Y con ganas de hacer la diferencia, como todo joven, ¿verdad? La rebeldía de los jóvenes, pero todo está encontrando con realidad, y bueno, soy presidente de un club, y yo tengo que asumir las cosas buenas y las cosas malas, y tengo que ocuparme también de estas cosas, y eso es lo que voy a hacer. Y bueno, ya dijiste, sentando por una trinidense, no hablamos futbolístico, porque esto ahora es muy, pero muy grave. Norma, muchísimas gracias por tu tiempo. A la hora, comandante, como siempre. Un abrazo. Igualmente, Norma Reyes, presidente del Trinidense. Ferropar S.A. con garantía y calidad, llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para la construcción, recordá que Ferropar es la solución. Avenida Fernando Lamora, esquina Morquio. Teléfono 021-220-737 al 8. Ferropar S.A. 43 años construyendo contigo. Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Consulta los partidos en aposta.le y prepárate para hacer tu mejor versión. Apostar a ganar lo cambia todo. Cuando los pequeños problemas del día te sacan de quicio, probá con la nueva terapia antiestrés de Activo 100. Nuestra campaña te muestra cómo transformar el estrés mientras limpias con nuestros productos. Activo 100, disponible en todos los supermercados y despensas del país. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes para los diferentes métodos y etapas de cultivo, suelos y condiciones climáticas. Síguenos en Facebook e Instagram como Solaris Fertilizer Paraguay. Sobre el punto lamentar, porque me tocó casi el 80-90% de los partidos de Trinidad, y creo que también a Pancho. Siempre destacamos desde el lado del Floquere lo bueno de ver a las familias en las terrazas. Vos le veías a la señora con su tereré, es cierto, aquí se escapó, pero digo nomás, lo malo ahora va a tener que encerrar por un inadaptado, todos los demás vecinos que a veces, es más, me acuerdo una imagen de uno que se estaba cortando el pelo, estaba en una terraza, miraba el partido, le cortaban el pelo, o sea, todo ese folclore que tenía de una cancha de barrio, ahora va a tener que terminar siendo un búnker el estadio. Niño, por un gesto racista, hay $100,000 de subvención en Copa, por un gesto racista.
Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas, son altamente eficientes para los diferentes métodos y etapas de cultivo, suelos y condiciones climáticas. Síguenos en Facebook e Instagram como Solaris Fertilizer Paraguay. Están estos hinchas de Cerro. Cerro tendrá mucho más de plata, no hablamos de eso. Hablamos de la sanción. Hicieron 2 gestos, ¿verdad? Sí, contra equipo brasileño fuera. Sí. Y bueno. Fleming Sistema Prepago, usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítanos en Eusebio, Ayala 1751, Clásico Bisec. Llámanos al 729-6060. Estamos en Facebook y ex Fleming. Y vamos a hablar de violencia, dirán la puta, Cerro jugó Olimpia. Cuidado nomás con lo que va a pasar después. Cuando el Luqueño termine su cancha, va a tener que prender portivos policiales ya privados. Porque acá los clubes no pagan, Carlos. Va a tener que poner, cuando Guaraní ponga su estadio, atención a esto. Ya se sabe, Cerro no pudo controlar a su propia gente. Acordate que Cerro perdió 3 puntos valiosísimos del campeonato pasado. Perdió el título por eso. Con esos 3 puntos. Así mismo. Recorre más por menos con Chile Itaú los lunes, 20% de descuento con tarjetas de débito Itaú Mastercard contáctiles. Consulta estaciones adheridas en @Shell Paraguay. Sea el mejor por lejos. En Comercial Economía San Lorenzo tenés alimentos, bebidas, bazar, cotilón y mucho más. Sargento Silva entre Defensores del Chaco y Julián Miranda Cueto. Comercial Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. ¿Cómo calificamos Cerro? Puede mejorar. Mucho puede mejorar. Y eso dijo el propio Carlos. Pero encontró por lo menos la tranquilidad del resultado a favor, porque otra hubiese sido la historia, me parece, si que empataban solamente. Como candidato, 5 como candidato al título. Yo lo catalogo así. Así como está, le da para pegar título. Nacional, título, ¿qué es lo sí. que pone esa cara? Sí, la opinión de que No, es campeón olímpico, pero está ya es bien, campeón. está bien. Ya es campeón olímpico, pero No, pero estamos hablando de Cerro, de uno al Cerro, cinco. que pasa el candidato. Bueno, Lo que pasa, yo Yo lo pongo dentro bueno. de lo de Germán hay que analizar desde este punto de vista que no hay un equipo que te garantice ni Eso. Olimpia, ni Cerro, ni Nacional, Ninguno. ni Libertad. A eso voy, Carlos. Ninguno. Sí, entonces ¿Me entendiste, Carlos? hoy No, Pancho no me entendió. hoy No, cualquiera, no, hoy cualquiera le puede ganar a cualquiera. Ahora juega Libertad. Libertad Nacional el domingo. Nacional. La cancha Tu nacional. pronóstico es como vos decís, acá puede pasar cualquier Cualquier cosa. cosa, cualquier cosa. Después juega Guaraní con quién. Guaraní juega contra Trinidense. También puede pasar cualquier cosa. pasar. Imagínate, Guaraní tiene 8 empates. Sí, 8 Pero lo empates. más llamativo de los 8 empates de Guaraní, ¿sabes qué es? 5 de ellos 0-0. Sí. No le han hecho goles, pero tampoco hace. Pero mira, empatar 8 es una enormidad. Sí. Pero 5 de esos empató 0-0. Pero ayer Olveira le salvó a Olimpia. Sí. sí. Como Sí, el sí, partido, el sábado Jan le salvó a Así mismo, así Sí. mismo. Los dos grandes son Si yo digo dentro del juego periodístico, el achique que tapa, que fue el primero de Olveira, que fue la más importante. Alcaraz. Alcaraz, primer tiempo. Ahora, comparar con la pelota que sacó Jan al comenzar el partido contra Impresionante. A Richard Toral en el a área Richard chica. Torales. ¿Cuál fue mejor atajada? Las dos fueron muy buenas. No Las dos hay fueron muy duda. buenas. Las dos son Pero muy lo que buenas. Lo que yo ya tocaste No, el las tema, dos son o sea, no, que- tenés que jugarte. Claro, pero Jugaste pará. una vez. Pará, Calito, para no- vos no traje me esto. presioné, Calito, No, escuchame para un vos poquito. traje esto, para que te juegue alguna Esperá vez. un poco, esperá un Eres poco. muy sea, que organista. no- Pero ahora usted da Lo que cuenta, yo- pero para. lo que yo destaco, lo que yo Jan quiero es muy buen destacar- arquero, Lo que yo quiero amigo. destacar de Jan, que vi en este partido, que no lo había visto nunca, fue que siempre estuvo muy bien ubicado. Porque era atajada, pero aparatoso, se pasaba la línea del palo. Aguantó, pero la que saca con el pie, ese mano a mano cruzado con el pie, bien ubicado. La que vos decís... A la mí prim- se jugó mucho hacia... no se pasa el palo, Carlos. No mirala. se puede, no se puede. La primera que tapa... Bueno, No de te contestar vamos la a hablar, primera Carlos, pregunta. que vamos a ¿Cuál hablar. fue mejor atajada? Eso me yo quiero saber. ¿Cuál fue ¿Mejor? ¿La de Jan o la de ¿Cuál Olveira? fue? Comparando en cuál de las dos. La primera de Olveira Alcaraz y la de Torales con la mano. Sí. y a Chica. Jan. Las dos fueron extraordinarias. No, pero uno no decime. Fueron muy buenas. Es las dos. mucho lo que te pido, uno no me puede. Fueron muy- No muy- hay muy dos, buenas las dos. uno. Él quiere Muy uno buenas, nomás. muy buenas las dos. ¿Entendés? Pero yo- te voy a graficar, espera. Me llamó mucho la atención. Saluda a tu señora y vuelvo a la decir nena. otra vez, Espera. La ubicación de Jan... Señora, me está poniendo nervioso. Excelente, Lo cosa que, que no tenía. espera, lo que te está diciendo. Sí. Ya sé dónde quiere llegar, Carlos. No le voy a dar el gusto. En la cerradura, ¿cuántas llaves entra? Una. Eso es lo que te pregunto. Es decir, vamos a graficar y voy a ser ya cruel en la pregunta. Porque vos me buscaste, Germán. No seas tan cruel, Arturo. No, pero con cariño. Si en una cerradura entra una sola llave, Sí. poner la llave de Jan o la de Olveira en la jugada. Eso es lo que él te pregunta.
Mirá cómo depende del significado de la llave. Si esa llave me da una seguridad extrema, pongo la Olveira. Le puse ni un ejemplo de la gran... te vuelvo a preguntar. En la cerradura, cerradura, ¿Quieren que diga la que usted quiere escuchar? No. Sí. La que vos decidís es la que va. Voy a decir la que usted y Carlos... Cuidado lo que decís, porque lo que vos decís no es para Arturo ni para mí, es para el que te está escuchando. Claro, las dos fueron extraordinarias, no hay una mejor que la otra. Para mí no hay ninguna mejor que la otra. En la cerradura entra una sola llave y tiene ahí del último partido, todo es simbólico, tampoco me subestimen. Tiene una llave y está la cerradura. Y ahí en la cerradura vos le pones un nombre. Le pones, ¿entiendes lo que te digo, Carlos? ¿Es Jan o Olveira? En esta fecha. Ya entendió todito, en esta fecha, en este partido. En esas dos jugadas. Tenés que poner la jugada y tenés que poner la llave y la cerradura, porque nos entran dos. Uno nomás. Vende pues, Darío. La Plata Empeño es la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero y toda la tranquilidad de empeñar con la mayor casa de empeños del país. Ingresa a laplata.com.py, empeña, seguro empeña en La Plata. Me dice muy buena la dos, yo le respondí las bolas. Porque son dos las bolas. Qué maleducado. Y tenés razón. Tener tu casa propia ya es una realidad. Con Bancopp tenés la posibilidad del préstamo AFD con tasa de interés del 7,9%, así cumplir tu sueño de construir tu propio espacio como siempre quisiste. Bancopp crece desde la raíz. No quiere responder. Pasión por la calidad, trabajamos y nos esmeramos permanentemente para hacerlo cada vez mejor. Nos capacitamos en los mejores lugares del mundo para ofrecer al Paraguay un servicio de primer nivel nunca visto. Boyani Músicos del Chaco, Tupiro, Villa, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Lo que pregunta Carlos, que dice, las dos son muy buenas. La tapada de la fecha, Germán, te preguntamos, ¿cuál es la tapada de la fecha entre esas dos? Las dos son buenas. No, pero las dos son tapadas. Claro. Hay una que tiene otra... Pero una ya, pero no quiere responder, bien no entender. Para mí son iguales las dos, pero No si vamos a guiarnos, como alguno dice la tajada de la fecha o el gol de la fecha, bueno. Y si tenés que elegir, sí, claro, la tapada de la fecha te pregunto. Y yo creo que puede ser, pero por mínima diferencia, la de Jan Fernández. Porque tranquilícese, ya está, respondí. ¿Está bien? ¿Y por qué tuvimos que insistirte? Mira, y porque no soy fácil, nunca fui un hombre fácil. No, a eso preguntarle a tu señora, no me diga a mí. No, en todo. Aquello me iba a preguntar, a tu señora hay que preguntarle. Comagro cuenta con soluciones, generadores eléctricos y electrobombas para las necesidades del hogar o la industria, también para la limpieza del hogar, soldadura y más. Más info al 021-518-03.000 o seguirnos en nuestras redes. Comagro, solución, tecnología y respaldo. Los dos fueron determinantes en el partido. Y una cosa más para ustedes. Yo no hice ayer televisión porque estaba con Tomergo para hacer noni. ¿Vieron la jugada de Palmeira o no pusieron ayer? Palmeira Vasco. No. ¿Y en qué mundo lo que viven ustedes? Hay cosas... ¿Qué es lo que me mira? No. Hay una mano con una línea en el partido que gana Palmeira. 60.000 espectadores. El récord en el año en Brasil. Pero el locutor el relator, se desmayaba. En Brasil ya se jugó, ¿no? En 60.000 espectadores en el estadio. ¿Vieron la jugada? Vamos a buscar entre la mano y la línea. ¿No vieron, veo? No. Bueno, listo. Yo la que vi fue la jugada de Coutinho, el que le tiró 3 caños en una jugada seguida. Impresionante. Le bailó Coutinho al volante de Palmeira. ¿Y vos no viste mi jugador Sabiño cómo hizo el pase para el gol de...? No, soy muy livianito. Alan. Muy livianito. No. Arruga. Sabiño, ¿viste que la jugada que le No vi el partido, no me gusta. Entonces, aparte, demasiado favor. No me duele. Nos quejamos del arbitraje de acá y ni hablar de ese arbitraje, que hizo todo lo posible para que el City empate. Ya está. Disfruta Lactolanda. Lactolanda es parte de tu vida. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere, la salud de cada día. Atención, todos los que buscas grandes ahorros. El Ahorrazo tiene descuentos para tu caso o negocio. Compra más y paga menos. Productos de calidad al por mayor y ofertas. Visítanos y llena tu carrito sin vaciar tu billetera. El Ahorrazo supermayorista, ahorra de verdad. La Caja Mutual celebra 39 aniversarios y presenta Retro Concert con la dirección artística del maestro Luis Álvarez. Recordando a Abba y Queen, miércoles 23 de octubre, 20 horas, Gran Salón del BCP. Entrada gratuita para afiliados al día. Reservas en cmcp.org.py. Consultas al 218-4000. Retro Concert de la Caja Mutual. Hablando de buenos partidos... Mira, discúlpame. A ver. Te felicito, niño. Mira la jugada. Mira. ¿Eso qué es? Pasa que si le sacas el brazo, sigue el cuerpo del jugador. Si le sacas el brazo al jugador, sigue el cuerpo, no es mano. Para mí no es penal eso. No, para mí no. ¿Y cobró penal Arturo? No cobró. Pero mira, yo digo que aprendan nomás. Yo no digo que el modelo sea brasileirista. Pero a eso sirve a eso.
¿O no sirve? ¿Acá que se cobraba? Penal. Penal. Cobra penal. Y eso nomás. Mirana la Aparte la jugada. No amplía. Pero, No amplía. pero mira, pero acá como dice Carlos, que dice se cobra penal. Aparte de un movimiento. Mira. Un término que no le gusta a Carlos, es un movimiento natural. O sea, la mano está en posición Y natural. acá se cobraba y esa penal. está para abajo. Esa cámara es Acá fantástica. se cobra Esa penal. cámara es Como mínimo le fantástica. llamaban. Esa ubicación de cámara es fantástica. Ahí te esclarece muy bien. Fumaba que se analizaba si era fuera o dentro del área Ajá, también. estaba O sea, dentro. serían dos situaciones allí en esa mano de La gente que está en YouTube no sabe de qué estamos hablando, pero. ¿Y por qué no le una jugada explicamos? Es una jugada de Vasco Palmeiras. Vasco Palmeiras. Sí. Porque soy youtuber. Nissan te trae esta promoción. Lleva una Frontier doble cabina 4x4 con service gratis hasta 5 años o 100.000 kilómetros, 6 airbags de serie y pantalla multimedia 8 pulgadas. Retírala en cuota $299 al contado desde $33.990. Financiación propia del Grupo Garden. Más info en nissan.com.py. Wilmar SRL Electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. Dos locales: Casa Central, Lucía Yalaca, Sierra y 2 de Mayo, Asunción. Y Lambaré, Avenida Cacique Lambaré, Casi Panchito López. Teléfono 021-600-7731. Wilmar SRL. Si te duele la cabeza, el hombro, los pies o los brazos, yo pues supe quitador Forte, el ibuprofeno de Acción Segura de Picaz. Para cada dolor en quitadores de Lasca, nuestra calidad, su seguridad de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. ¿Qué pasa? Disculpame, Darío, ¿qué es lo que te ocurre a vos? Pasa que increíble como los argentinos brasileños tienen la cantidad de delanteros. Vos decías así, Vegetti, esa calidad. Yo dije 10, pero en realidad tienen 20 delanteros de esa clase. Pero hoy le viste lo que nos cuesta, sí. Lautaro Díaz la vez pasada. Claro, los delanteros. No, pero imagínate, niño, que él fue de Belgrano de Córdoba, que Belgrano es un equipo sí. chico de la Argentina y del interior, y hoy es capitán y figura del equipo brasileño, un equipo grande de Brasil. Yo que jugó Payet, por ejemplo, en Vasco también. Vos no entendés cómo, no, o sea, no hay lógica para eso. Pero en Brasil le da mucho lugar al jugador argentino y paraguayo. Valora mucho el jugador argentino. No, y al paraguayo. ¿Quién es capitán en Brasil? Gómez. Es más, otro capitán en Brasil. Veo una particularidad. Los dos delanteros, tanto de Vasco y de Palmeiras, eran argentinos. Vegetti en Vasco y Flaco López en Palmeiras. Así que me fue brasileño, dos argentinos. Hoy ya hay mucho de argentino, uruguayo, paraguayo. Y un argentino perdería la capitanía, un brasilero. ¿En Argentina? Argentina no. ¿En Argentina? No, esperana. No le van a dar nacionalidad. nunca. Tiene que ser un fuera de serie, tiene que ser un crack para que le no den. entiende. En Brasil, no vamos a hacer discusiones. Depende de quién, Arturo. A la puta carajo. Perdón. Si lo llevo a Neymar, le doy la capitanía. En Brasil. Hay que ser un crack. Es mundialista, cosmopolita futbolísticamente hablando. Y le dan más cabida a técnicos argentinos, técnicos uruguayos, los brasileños. Sí. Paraguayo ni hablar. Desde Landolfi, Fleita Solís, por graficar. En la Argentina no le van a dar la capitanía a un brasileño. Difícil. Tiene que ser un fuera de serie, tiene que ser un... No le van a dar ni aunque sea... ¿Sabes quién fue capitán una vez? Ahora me acuerdo, Carlos. ¿Sabes quién fue capitán? ¿Se acuerdan el número 10 de Boca? El número que tenía que vino de Paysandú. Que vino de Paysandú. Yarley. Pedro Yarley. Un par de partidos, Turo, habría que revisar. Si no me equivoco, él fue capitán. No siempre, pero fue capitán, Yarley. Pero Pero lo que hay que vino ver, muy querido. el capitanato pasa mucho por la mentalidad. Y en mentalidad el argentino es superior que el brasileño. El brasileño es más divertido, más alegre, más casi para decirlo más rápido. Entonces buscan a alguien porque, vos viste, Gamarra fue capitán en donde estuvo, en Brasil. Sí. Lo mismo pasa con Chiqui, hoy con Villasanti y Gómez. Sí. Los argentinos generalmente son los capitanes de su equipo. Guiñazú fue capitán en el Inter, Alessandro. Ahí tenés, por eso te digo, el brasileño es así nomás, ellos quieren jugar nomás, tener pelota. Entonces eso influye también para la mentalidad. Lo que decimos, fue de Belgrano, soy de tal parte. Sí. Hay una cosa que el argentino tiene, que cuando sale, siempre piensa en que va para triunfar. Entonces, esa es la mentalidad del argentino. Nosotros muchas veces nos vamos y decimos, ¿cuándo voy a volver? Pensamos en la vuelta. El argentino se va como... Hay casos de jugadores que llegaron y en un día volvieron, dijeron, no me gusta esto. Un segundo, todo lo que está mandando mensaje. Interesante anoche Pancho Sergio Lausecker. Sí. ¿Sabe quién es? Sí, claro que sí. Le eligió la figura Olveira y no lo encontró fallas. Y Carlos Quise, en su comentario final al partido, no le gustó mucho lo de Olveira, que no sale a cortar ningún centro. No, por Servio. A Servio, fue una crítica a Servio. Para Servio fue. Escuchó mal Sergio. ¿Servio Velargo de corta? De corta Servio. Ya le escribí ya. No, a Servio que hubo pelota que tenía que haber salido. ¿Quién te gustó ayer de Olimpia Guaraní? A mí me gustó Martínez.
Martínez. Se apagó muy rápido, ¿no? No, segundo tiempo. Yo no lo hubiera sacado. Yo sí soy Alfaro. Sí, sí, por el partido de ayer, sí. Yo sí soy Alfaro. Yo, si vos no me decías, yo me iba a saber. Las sensaciones de placer y diversión se sienten con Control Hot Passion. Animate a probar sus puntos de estrella que te harán vivir sensaciones sin límites. Prendete a Control Hot Passion, Control los Yuar. Uno de los mejores partidos de Martínez, inteligente, van diagonal, juega en equipo, para que te entusiasme vos, parece que juega en Europa, porque se abre y juega al medio, no busca demasiado los extremos, no le va a buscar a este que tire el centro, es un fútbol moderno. Anduvo muy bien, pasó bien siempre, hizo 2 remates de media distancia. Para mí la mejor atajada de Olveira es esa, la que saca a la izquierda, ¿no? Cerca del final. Y después asistió bien al lateral derecho en el segundo tiempo, 3-4. Si estaba para que Guaraní llegara al gol en cualquier momento. El partido estaba más para Guaraní que para Olimpia. Oscar Ullón, hoy Manandú hoy te ve. Es cierto, ¿sabes que no? A ver, me acordé de otro. Capitán brasileño argentino. ¿Manandú qué? Manandú y Coemboyede, Darío. ¿No sabe? Antes de amanecer, por lo que dice... Sila, Yarley. Tampoco tiene dinero para llevar brasileños. Sila, en tu época fue capitán de San Lorenzo. Sila, otro oyente también nos dice eso aquí. Paulo Sila. Paulo Sila, capitán en San Lorenzo. Pero hay pocos. Sí, hay pocos. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades que hace que nuestra universidad sea única. 20.000 alumnos, profesores altamente calificados, más de 42.000 egresados. Inscríbete al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Pero sí le era un brasileño especial, era Pastor ya cuando jugaba. Sí. Ya era líder. Sí. Es raro, por decir así. En la ciudad de Villeta contamos con zona residencial, servicios básicos en puertas, calles principales empedradas, con salidas rutas importantes, novedad al acceso sur. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Con Petrobras llega a destino con tranquilidad. Nuestros combustibles son analizados y probados por expertos en nuestros laboratorios, acreditado con normas internacionales desde hace 10 años. Detrás de la tranquilidad está nuestra calidad. Petrobras, más que una promesa, una garantía. Santa Elena nos inspira a que juntos recuperemos la confianza, y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales, como reuniones en familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. Decir bienestar y certeza exige Impaco, más de 40 años llevando energía al país. En cada camino hay un automóvil Supli con 69 años de trayectoria y 27 sucursales en todo el país. Ahora en Lambaré, sucursal 21, Cacique Lambaré, esquina Testanova, con descuento en la atención personalizada que nos caracteriza. Automóvil Supli, legítimo, original, auténtico. Otra jugada que discutimos mucho ayer y no nos pusimos de acuerdo es si Villalba quiso meterla ahí o metió un centro y le salió un lindo gol por accidente para el gol de 3-2. Quedamos ahí en 50-50. Para mí le voy a contar aquí la inferencia interna. Para mí, para Diego, era gol que tenía que ingresar entre los mejores fútbol grandes. Para mí buscó el arco, fuera del arquero allí. Para mí le pegó el arco también. Para mí le pega al arco, por cómo recibe. Ahora estamos repasando también la imagen, la versión TV allí en uno de los monitores que tenemos. Fuera de la situación, Marino, para mí debió ingresar, pero fueron después 3 votos más que nos negaron la posibilidad de poder ingresar. Para mí un golazo. Pudo haber pateado al arco, pero sin para sacarte paró y tiró, no es que miró ni observó. Ahora se comió el arquero. Eso sí, tenía un porcentaje, pero yo le doy el... Hablaste como Víctor Villalba, Carlos. El porcentaje al pateador. Ayer yo dije así mismo, Carlos, que se comió el arquero. Ayer y colaboró sorpresivo. Colaboró era bastante. más para la posición, no era para pegar. Porque retrocede mal. Es que yo le expliqué. Primero, le calculó mal el vuelo de la pelota. O sea, mal. El tiempo de distancia le calculó mal. Segundo, retrocede recto. O sea, nunca se perfila. Vos tenés que perfilarte. Perdió, parece como referencia al arco, ¿verdad? ¿Dónde estaba? Claro, perdió referencia. ¿Pero por qué? Sí. Porque cuando vos retrocedes en forma recta hacia atrás, o te caes o te perdés, como le pasó a él. Le faltó retroceder punta de pie. Claro, punta de pie que de costado. No se retrocede perfilado. Al arquero tiene que retroceder de costado, punta siempre de pie. Perfilado. Venía haciendo un partidazo. Es más, en privado me dijo Germán que le terminé bufando, porque justo al aire estaba diciendo la figura Vareiro, pum, gol de Libertad. Y termina el partido y justo la cámara lo enfoca y él insulta al aire. Y cuando es eso, porque vos te haces cargo, sabes que... Claro, él sabía que exacto. venía tapando. Hay una que a mí me gustó de abajo. Pero igual tuvo un buen partido. Sí, tuvo un buen partido. Vareiro, una con la pierna izquierda tapó muy bien. Yo no puedo opinar. Claro. Allí soy verdurita yo. Y bueno, listo, soy verdurita. ¿Y usted qué opina, comandante? ¿No? ¿Le pegó al arco? ¿No le pegó al arco? En la concreción que se le da, sí, porque el arquero le derrota, pero si vos me pones para los grandes goles, yo te digo no.
Ah, está con nosotros entonces. No, yo no hago un gesto. Claro. Que no se merece ni un jugador, pero no es para que ustedes se desmayen de emoción. Acá la culpa le sorprende, la quiere y se le mete al pecho. Hablando de Garnero, ayer estaba bastante fastidiado y en un momento le captó allí la cámara de la TV, el micrófono principalmente, lo que le dijo el asistente. Eduardo Britos. Le dijo en un momento. Se ubicó ayer Garnero, le dijo que hace 10 días que está dirigiendo, algo así, le dijo. Hace 10 días que está dirigiendo. Que está en una cancha, le dijo. Porque justo se le había anulado el gol a Libertad y allí marca hasta 40. Pero al final los 2 goles fueron anulados. Y en ese momento, él quejándose, plagándose, le dice lo que le dice el asistente que hace. Se escuchó fuerte y claro. Se escuchó bien, porque en el silencio el relator Federico justo y respondió bien, Federico, pues dijo, no, este árbitro tiene no sé cuántos partidos. Claro. Pero aparte, Garnero es uno de los que después se pasa exigiendo respeto, que le hablan mal, y así es difícil que los jueces puedan... Te marcan los jueces. Aparte los árbitros no, te y marcan. también... Los jueces te marcan. Y cuando ya está marcado... Para mí que él ya está marcado lo de hace rato, no es que ahora le van a marcar. Y porque te enfrentas nomás, pues lo mismo te van a dar. Lo mismo pasa con el técnico de 2 de mayo. Sí, Felipe, habla le fuerte y amarilla. Él le echan y a otro dice, ay, no le echan, ya está marcado. La familia multivitamínicos más completa recupera la Z mujer, salud y belleza, recupera la Z hombre, mayor rendimiento, recupera el energizante y fortalecedor cerebral, recupera el naranja, recuperación y vitalidad. Activa tu energía extra con recuperar y lograr lo que te propongas, calidad pasa. Tiene que decirle Palermo a mi jugador Prato. Sí. Mis jugadores. Sí. Tiene que decirle, jugar de esta manera y no corras tanto. Ayer jugó muy bien. Jugó bien y se va a agotar. Y se agotó luego. Y bueno, y para eso está Palermo, para decirle, no vaya a hacer esto. Otro tiene la función. Lo que hace Prato es demostrarle a los otros cómo hay que jugar. Por eso juega así. Vaya, ocupa espacios vacíos porque los otros no ocupan. Ayer, por ejemplo, decía que lo que hice su comentario, lo de Franco, no fue Franco esperado. No, y a mí, yo le vengo siguiendo porque me gusta. Y ayer le agregué un dato más. No es que él le pesa el partido o tiene miedo escénico o no quiere asumir que es otra cosa. Él llega impreciso. Y cuando un jugador llega impreciso, vos tenés que buscarle las razones. Es el trabajo que hace en la semana, porque el partido anterior jugó muy bien. Al anterior a Luqueño, el partido con Nacional, no apareció. Ayer volvió a jugar mal. Pero no porque se escondió, no quiso la pelota. Intentó y se equivocaba. Y yo llego, cuando un futbolista llega impreciso, no le encontraron todavía la vuelta. Mi margen de error es grande porque no veo, pero es la conclusión que puedo llegar. ¿Cuál es el trabajo físico que a él le permite llegar punta de pie? Y eso es lo que tiene que conseguir. Porque hay futbolistas que recuperan en 48 horas, hay otros en 72. Tiene 35 años. No, pero no pasa por la edad. No, yo digo Prato. Prato sí. Prato ayer quedó sin energía porque participó más de lo que venía participando. Como nunca tuvo la pelota ayer, por el partido, por el desarrollo que tuvo. Porque se ruboriza, se da cuenta, y entonces entiende. Pero mientras tuvo energía fue de lo mejor de Olimpia en los primeros minutos, hasta que Guaraní agarró el ritmo. Acá otra hay que preguntarse la pisada a ver si fue penal o no. No fue penal. No cobraron. ¿Y por qué va a cobrar penal? Para mí sí, yo dije no que para mí sí. De lo que yo entiendo, es una torpeza, pero sí, es más, es ese mismo penal o algo similar le sancionaron a 12 de junio que se quejó Sasa. Una jugada similar le fue de atrás, el celular le termina pisando para 12 de junio Tempetaré. Que hecho sea de paso ayer, Bachi Núñez se quejó. Vino a cocinarnos aquí Carlos Polvenita y dijo... Y hablando de intermedia... Va a presentar una nota 12 de junio. Hablando de intermedia, ahí me acaban de informar que hoy en el partido de Encarnación Fútbol Club contra Rubio Ñu va a haber un parate de varios minutos en protesta al nuevo torneo que quieren hacer, sub-23 para el que viene, y también se haría... ¿De parte de los jugadores? Sí, de parte de los jugadores, pero consensuado con los entrenadores. No sé si con los dirigentes, pero es una medida que tomaron los jugadores, y en el partido de Martín Ledesma Santaní también están evaluando hacer lo mismo, que son los dos partidos que se pueden oír. Porque quieren hacer, máximo 23 quieren hacer que el ascenso sea hasta 23 años en campo y solamente 5 jugadores que estén pasando la edad. O sea, para lo que sea intermedia, B y C, para lo que viene. Y obviamente va a quedar muchísima gente pasando esa edad que va a quedar sin trabajo. Y nos decía César el sábado que esta semana se reúnen los futbolistas, entre ellos están comenzando a hablar para reunirse esta semana. Así mismo.
Ponete la 10 con toque, sponsor oficial del Albirroja con el pacto de confianza NGO. Las cubiertas Cumo te dan 180 días de garantía contra daños en el camino. Conoce más en Cumo, Paraguay. La única cubierta en Paraguay con garantía especial, encontrarlas en Chacomer. En la vida siempre pasan cosas imprevistas, por eso es importante tener el respaldo necesario para todo tipo de riesgos. Cotizar mejor seguro para vos en panalseguros.com.py. Panal Seguros, sentí la verdadera confianza. Ven y divertite en el Casino Slot del Sol. Estamos contigo hace 20 años. Tenemos máquinas de última generación, la mejor atención, karaoke y restaurante. Estamos en el Shopping del Sol y en slotdelsonline.com. Luminotecnia presenta Arcmas Lighting, el evento del año en iluminación y arquitectura. 10 de octubre, Centro de Convenciones, Paseo La Galería, con speakers internacionales. Es la ocasión perfecta para aprender a inspirarse. Entradas en Tiquetea. ¿Le pisó al jugador dentro del área? Sí, por eso para mí es penal. Ah, y de atrás. De atrás. Para mí no. Accidente. Pero por más de ese accidente, ahí como está. La de Bro. Por eso. Y la de Bro es roja. No, pero la de Bro, la intensidad es diferente. Este es un contacto. Pero dentro del área le saca, fuera de la torpeza, le saca de circulación a Derlis. Primero ya no llegaba a Derlis porque el arquero ya tenía prácticamente en la mano el balón del aire. Eso es otra cosa. Pero es igual a la de Bro. Y el contacto. Porque los dos miran la pelota arriba y el otro le pisa sin querer. En la circunstancia es igual, pero en la intensidad de la pisada no es igual. A Brock lo echan por la intensidad, por el pisotón. Entonces ayer debió ser expulsado también el jugador de Guaraní, pero ese es un contacto que no tiene, es de intensidad baja, o sea, no tiene ¿Cuál jugada? La de ayer, la de Román con Derlis. Le pisa accidentalmente. Sí, pero es lo mismo que pasó con Bro. Por eso no es accidentalmente. En la circunstancia, pero no en la decisión. ¿Por qué? Porque la intensidad es baja. ¿Y por qué en la circunstancia cambia la intensidad? Cuando te dicen la regla, te dice pegar o intentar pegar, te pueden echar. Sí, pero ese vos jugás un manotazo, no le agarraste, si te quieres amonestar, te amonesta por tu intención. La intencionalidad es la que te juega. Las dos jugadas son de caso. Yo estoy de acuerdo, yo no cobraría penal, como no le echaría a Blo. Ahora, los que dicen que está bien echado, tienen que pensar que esa jugada también es penal. A eso nomás yo voy. No, diferente. No es diferente. Para vos. Porque le pisa. ¿Qué es lo que vos criticás de Bro? Que la intensidad que le pisó. Claro, pero fuerte. Pero ¿Y ayer fue fuerte? Sí, le pisó, le podía. Una pisada en tu talón. Ayer fue. Espera, yo te pregunto, vos jugás fútbol amateur. Sí. Cuando te pisan en el talón, ¿qué te puede pasar? Te desestabiliza y te cae. Te puede romper el Aquiles. No me pueden decir que no. Yo de ese lado, para mí, yo entiendo que sí. Por más que el de la torpeza que nos ve y compañía, le termina trabando la pierna atrás. Entonces, muchas veces se cobraron penal cuando uno arranca y le roza al otro en la corrida que le quiere cerrar. Sí. No le quiere ni pisar. Por rozarle le hizo perder pie y cobraron penal. No amerita para la pena máxima para mí. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-10-10-10. Avanza siempre con Kenton Chacomer, respaldo total. Están resolviendo lo de Palau en este mismo momento en Tacuare. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados CPH laminados con carpintería en aluminio para fachadas y más. Síguenos en Facebook e Instagram. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Pancho, yo informo. Sí. Y vos estás opinando. Indalco Seguridad Industrial, zapatones Bracol, 100% cuero, cascos, carretas, protectores auditivos y más. Supercarretera Camino a Hernandez, 800 metros del viaducto, kilómetro 4. Teléfono 061-570-570. Indalco SRL. Hasta que se diga lo contrario. Ahora está terminando la reunión. Ya terminó, no me parece, ya en Tacuari. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colpin los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicatura superiores, talleres de actualización profesional. Comunicate al 510-971-2. Que te aturda el silencio de estar en medio de la nada, no el tráfico. Isuzu D-Max. El camino lo haces vos. Isuzu, mi camino, mis reglas. Representa Automotor. ¿Qué pasó con Carrajal? ¿Por cupo extranjero ahora sí? ¿Y por qué no juega? Y tenía Araujo, Jan, Churín y Carrizo. Carrizo. ¿Y por qué no juega? Cierto. Y tenía que sacarle a Carrizo a... Pero él fue uno de los primeros que vino a Cerro. Y tenés Jan también. No, y por eso cuatro estaba lleno de... no va a jugar más ya Carrajal. Buscas lo auténtico del Chaco, te recomiendo Short TV, carne 100% con la mejor variedad de cortes, costillas, tapa cuadril, colita de cuadril y mucho más. Short TV, carne 100% chaqueña, encontrarlos en los salones de ventas de la cooperativa Short Teacher. ¿Palau se quiere ir de Tacuarí o le quieren sacar? Que yo soy técnico, dirigente. No te pregunto, ¿cuál es la información? Los técnicos no se quieren ir, si te sacan, te sacan. Aparte, él es lo que a su muchacho y su plantel. Ayer jugó bien Tacuarí, la cosa que perdió. Hay varios partidos perdidos en los últimos minutos, 2-0 y así mismo. Es un equipo distinto a Tacuarí que conocíamos. Este va al frente, ataca, arriesga, vertical.
Midea, la marca número 1 en electrodomésticos del mundo, te ofrece su línea de alta innovación con hasta 3 años de garantía, aires acondicionados, heladeras y más de 100 productos que hacen tu vida más fácil. Midea, sponsor oficial del Manchester City, representa y distribuye Britannia. Está séptimo Cruzeiro en el Brasileirão. Sí, séptimo. Técnico. ¿Qué tal, doctor Litore? ¿Cómo te va? Hola, Arturo, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, doctor? ¿Bien? Bien, bien. ¿Qué andamos? ¿Cuándo viajan, doctor, para jugar el jueves? El miércoles. Miércoles a las 7. El miércoles a las 7. Los muchachos, el campeonato, a 6 puntos de Olimpia, doctor. Y sí, pero falta todavía un montón de fechas. Y el campeonato está bastante inestable en el sentido de que de repente hay equipos que van bien, de repente bajan, suben. Entonces de repente embocado, victoria enseguida y te ubicas bien de vuelta y así. Vamos a ir viendo cómo va partido a partido. Bueno, y Cruzeiro a lo que viene, doctor, que es lo inmediato ahora el jueves, lastimados, lesionados, ¿cómo está el ambiente de los que no podrán viajar? Y vamos a ver cómo se recuperan. Tenemos todavía hoy y mañana para hacer todas las evaluaciones pertinentes, médicas, físicas, etcétera, como para ver en qué condiciones están, ¿verdad? Hay una serie de jugadores que estaban lastimados o por algún u otro motivo no podían estar. Por eso es que ayer se rotó mucho el equipo, se puso un equipo con jugadores que normalmente no estaban jugando. Y bueno, vamos a ver eso, Arturo, cómo va. La verdad es que es un partido difícil, complicado, ya vimos lo que es Cruzeiro acá y allá va a ser más difícil, ¿verdad? Doctor, el que está más cerca de volver es Tacuara, ¿verdad? Lo de él era más mínimo, por así decirlo, en la molestia muscular. Y sí, pero vamos a ver cómo se recupera. Por eso te digo, hoy se va a seguir haciendo fisioterapia y eso, y mañana se va a hacer una evaluación final para poder ir sacando la lista definitiva de jugadores que van a viajar. Doctor, ¿le da importancia o no al tema que acaba de cambiar de técnico Cruzeiro, que es un nuevo ciclo que inicia, que allá están criticados en el torneo local, o para ustedes es irrelevante esa situación antes del partido de vuelta? No, para nosotros es irrelevante. Nosotros tenemos que ocuparnos de nuestro problema, de nuestra falencia y nuestras virtudes. No vamos a descubrir nada, que Cruzeiro es un gran equipo, tiene muy buenos jugadores, ya demostró acá lo que puede dar, y es un equipo de cuidado, y encima tenemos un resultado adverso que tenemos que ir a tratar de descontar, ¿verdad? No va a ser una parada fácil, pero bueno, es lo que nos toca hacer, y vamos a ir a pelear con toda la profesionalidad y dignidad posible. Bueno, una vez que esté instalado en la sede del partido, te vamos a volver a llamar, doctor, ¿sí? Sin problema, Arturo, sin problema. Gracias, muy amable. Doctor Litore, presidente de Libertad. Descarga la Vamos de Ecopetrol, carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo, que puedes usarlos en el instante en tu próxima carga. Baja la app de Ecopetrol y aplicale. Ven My Flores con usted siempre los 365 días del año, las 24 horas. Ven My Flores General día 640, teléfono 496-553. Y Mariscal López 671-767. Síguenos en Instagram como Ven My Flores. Enseguida vamos porcentaje de hoy. Aprovecha con Puntos Farma y Cooperativa Universitaria, y pagando con tus tarjetas de crédito de Universitaria, Panal, Cabal y Mastercard accedes al 30% de las compras que realices. Aprovecha hoy estos beneficios con Cooperativa Universitaria. En caso de estreñimiento, la Felax, que es luctosa, es la solución inmediata y segura. Regula y corrige la evacuación intestinal. Apto para todas las edades, la Felax los encontrarás en todas las farmacias del país. Representa Bioethic Pharma. 13-12. Cubiertas Yokohama, mejor relación precio y calidad presente en las mejores competencias del mundo. Comunicate al 619-0000. Cubiertas Yokohama con el respaldo de garantía del grupo Toyotoshi. Yo te decía, Alfaro, que está en cuenta... Sandes está en la lista de reservados. Y mi interpretación es que va a quedar en la lista final. Ángel Romero. No se le preguntó directamente por él. No se le preguntó. Lo que vivimos en esta última fecha FIFA, y ojalá digamos de la misma manera. ¿Qué tal el cariño de la gente al llegar hacia un escenario deportivo que sea tan bien recibido? Hermoso, hermoso. Estas son las cosas lindas que regala el fútbol. Por eso digo que estos son los verdaderos triunfos del fútbol. A veces ganar, empatar o perder un partido. Obviamente que todos trabajamos para ganar, pero el afecto de la gente no tiene precio en el mundo que pagar. Gustavo, está 100% confirmado que el operativo arranca en Ecuador. ¿No vienen aquí al panel inicialmente? No. Vamos a arrancar todo en Ecuador. Faltan definir algunas cositas. Tuvimos ya esta semana
viendo todo el tema de hotelería, logística, vamos a entrenar en el estadio de Atahualpa, todo lo que tenemos que hacer en la previa, está todo cerrado, todo chequeado. Y a partir del domingo, ¿verdad? El domingo 6. El domingo vamos a estar, una parte va a estar viajando el sábado, que es toda la avanzada para que preparar todo cuando lleguemos allá, llevando el domingo para ya el lunes empezar a trabajar. Sin contratiempos hasta el momento, profe. Hasta ahora todo bien. Ojalá sigan así los muchachos, siguiéndolo, hablando con ellos, están jugando, están trabajando y bueno, estamos analizando varias cosas más también. ¿Habría novedades, profesor? ¿Cómo? ¿Habría novedades para la próxima lista? Siempre puede haber novedades. Lo que pasa es que hicimos el bloqueo el último fin de semana y ahora tenemos que esperar que no haya ninguna sorpresa, ningún jugador lesionado. Esto lamentablemente es hasta último momento, hay que esperar ese tipo de cosas. Así que vamos a ver, pero no creo que haya muchas variantes en cuanto a lo que pasó en la última citación que dimos. Agustín Sández ya va a estar. ¿Cómo? En el caso del Miropoco. La verdad que mientras rinda la selección como está rindiendo, a mí no me preocupa. O sea, sé que está muy bien, sé que está con mucha expectativa, está pasando una situación muy particular, pero nada. O sea, honestamente yo me fui muy conforme con el rendimiento, no solo de él, sino de todos los muchachos. Agustín Sández ya podría estar. Ya tiene todos los papeles habilitados y por eso fue puesto en la lista. Fútbol a lo grande. El fenómeno de la siesta. A Topicap solo le falta Gecko, carpas marítimas, antivuelcos, enganches, estribos y más. Este septiembre venía a Arimar y equipa Topicap con Gecko y participa del sorteo de 2 vouchers por el valor del equipamiento que adquiriste. Erimar, lo que la fábrica no te dio. 14. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANES, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 o ingresa a unisal.edu.py. ¿Qué partido tenemos, niño? Ahora el 1 de la tarde, 2 de mayo, ante Sol de América, en Pedro Juan Caballero. 2 de mayo ya está ya. Quería comentar nomás cómo está la tabla, porque se alteró la tabla este fin de semana. Germán Cafa tuvo un gran fin de semana, acertó los 4 y pasó a la punta. Porque Francisco López estaba puntero, Francisco hizo solo un punto y Germán pasó al frente. Germán 33, Francisco 32, Carlos 32, Víctor 31 y Jorge 26. Jorge hizo 0 este fin de semana. Estoy bloqueado. El humo. El humo está bloqueando las ideas. No deja llegar a la cima mental allí, el pensamiento de conexión. Va a tener que hablar con tu amigo de Buenos Aires. Hoy me voy a guiar, voy a tratar de ser copiatín. Me voy a guiar a ver cómo le va a Germán. Ve el puntero, entonces le voy a seguir. ¿Qué partido tenemos? 2 de mayo, Sol de América. 60-40. 2 de mayo le gana a quién? A Sol de América. Mira, sobre Caracota respondena, por favor. Niño. Necesita hacer más o menos el 70% de los puntos a partir de ahora, ¿verdad? Sol. Está casi... Tiene que hacer, para tener chance, 19 a 20 puntos. 19. Quedan 30. 60-40. 33 todavía. Escuchar Caracota. Y vos y todo. 60-40. Y vos, Pancho. 60-40. De la sobrecera. Y vos, Germán. 60-40. Cantabria expertos en pisos cerámicos y porcelanato. Cerámica es clase A desde 28.900, porcelanato es clase A desde 67.500 y clase B desde 57.500 guaraníes. Consultas al 0972-555-333. Cantabria S.A. Antes, sin cortar, veo que nos gustó mucho a los hinchas de Cerro la declaración de Carrizosa, lo de que Dakota está con unos kilitos de más. Que no fue protocolarmente correcto a la hora de cuando llegó, dijo. Sí, pero no cayó bien el hincha. Pero el problema del hincha de Cerro. Claro, pero estamos viendo las redes. Pero tiene razón en lo que dijo Carrizosa. Pues le vimos ni con unos kilitos de más, está bien. Pásate ya Salud Protegido, tiene beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas, amplia cobertura odontológica y mucho más. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Crece y se expande para ofrecerte la calidad de siempre. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte bloquea. Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. Disculpame, termina, por favor. Mil Empeños, venta reloj, joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción, Mil Empeños. Yo no digo que no firme autógrafo, que no haga selfie Palermo. Palermo admitió que Olimpia no jugó bien. Y después vamos a cerrar con Gustavito en la conferencia. Y así tienen que ser los técnicos.
admitir, reconocer, y no como Manolo, que busca pretexto en todo. La mejor opción para instalar su industria de depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Billete 1 y 2, ubicado en el sector industrial con mayor desarrollo del departamento central. Más info al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria se asegura su inversión. ¿Qué querés decir, Germán? Es más bien por su pasado en Boca, porque yo vi, se viralizó ayer una imagen que hinchas con camiseta de Guaraní le pedían autógrafo, inclusive dos se acercaban con remera de Boca. Pero tranquilamente, pero claro, se puede hacer un bote y se iba, el tipo se quedó, claro, se sacó foto con muchos niños hinchas de Guaraní y algunos que fue con su remera de Boca. Exactamente. Oye, buen gesto sí, de quedarse, porque él podía irse, no, y... Listo, estoy apurado. Sí mismo. Llegaron a Bristol las mega rebajas por primavera en todos los productos. Comprando participás de la promo 3.000 millones. El 1 de octubre sorteamos una moto Bullet Rally más 20 millones en efectivo. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Reconociendo Palermo que Olimpia no jugó bien ayer sin estar de echar mérito a Guaraní. Todas las buenas historias comienzan ladrillo en Concasa. Nuestra especialidad es brindarte atención especial y los mejores materiales para que puedas construir con tranquilidad un gran futuro. Concasa, construyendo historias. ¿Tiene ejercicio penal para vos, Derby? No. Para vos, Carlos. Para lo que dicen que Bro está bien echado, deberían opinar que es penal. Para mí, ni lo de Bro ni ayer deberían cobrar. Por eso es la parte que me alegro no compartir con la dirección de árbitros su referencia cuando analizan la jugada. Doctor Salud Medicina Prepaga te ofrece una variedad de planes para que puedas sentirte seguro y protegido vos y tu familia. Quieres disfrutar de una amplia cobertura médica al mejor precio. Teléfono 021-205-555. Doctor Salud, cobertura real en todo momento. ¿Qué querés, Pancho? ¿Y a vos te pareció penal o no? Yo no he visto bien esa jugada porque tenía el televisor a mi izquierda. Y después confieso que ayer no pude ver televisión porque me hizo un reposo médico. Pero estaba, y acá pues no, ¿se entendió? A ver, vende pues. Yerba Mate San José trae desde Paso Yubay la tradición y el sabor para el país y el mundo. Disfrute de sus sabores tradicionales y compuesta con 2 años de estacionamiento en variedades y envases únicos en el mercado. Yerba Mate San José, una experiencia inolvidable. Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino Álamos. Celebremos juntos por los lazos que nos unen con Álamos. Importa y distribuyen para Paraguay frutos de los Andes. A lo que sí discrepé con Pancho mucho y a los gritos, yo, no él, fue que le dio un empujoncito, ¿cómo es? Innecesario. Leandro Mesa. Innecesario. ¿Para qué Pio empuja? Eso es lo que yo he visto. Roja exagerada, pero ¿para qué Pio le empuja? En mi punto de vista, ustedes pueden decir que al pedo, que yo vivo otro mundo. Yo vi un empujón. Un empujón innecesario. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Revoluciona tus pasos con los calzados Michelin. Encontrarlos en las mejores tiendas del país. Distribuye la Costa SRL. Saborea la calidad del hogar con nuestro nuevo cocido con leche listo para beber La Pradera. Deliciosa, novedosa y súper práctica para consumir en su presentación. Sachet 1 litro, fresca por 60 días sin necesidad de frío. Disponible en todos los puntos del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Dice Óscar Acosta, ¿qué pasó que todo el país... No sea bola, Óscar. Me dice que dijeron algo de mí. Me envía mensaje y no entiendo. Te voy a decir Óscar Acosta. ¿Con quién juega Sol? 2 de mayo en Pedro Juan. ¿Alguien le dio empate? No. ¿Qué es lo que te pasa? La puta que sos pesado. Y viéndome así no le dieron. Todos los compañeros de la mesa, menos yo, Óscar, porque yo no voto luego, le dieron victoria al 2 de mayo ante Sol. Óscar Acosta, para Niño, Víctor, Pancho, Germán y Carlos Quise, 2 de mayo le gana Sol. Aparte, Arturo, hoy se cumple el aniversario de un año del ascenso de 2 de mayo primera edición, un 23 de septiembre del 2023. Muy bien. El Sol Seguro reafirma su compromiso todos los días. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. Protege lo que más te importa. El Sol Seguro siempre te acompaña. Energy Gas llega hasta tu casa, rinde más. Son seguras si tienen el peso exacto. Delivery 021-728-9228 o el asterisco 457. La instalación es gratuita. Tu solución rápida y confiable en Energy Gas. Si yo sigo Óscar Acosta, le he dicho al técnico de Sol, al Roberto y a su muchacho, y le digo, jueguen a matar, y si llegan a empatar nomás, dedíquenle a la mesa de fútbol a lo grande. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Y su seguro Chaco, Mariscal López Casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Y su seguro Chaco. ¿Qué, niño? Luqueño General, el siguiente partido. Emergencia de Conmebol. Sí, ex General Díaz, hoy Conmebol. Ahí tiene que poner vestuario, tribuna, seguridad. La hinchada pues está suspendida. Sí. ¿Contra quién juega? General Caballero de Mallorquín. Y no van a venir los de acá los que están allá. Entonces se juega el partido. Pero tienen
que ponerse en las condiciones como corresponde en la cancha de la Conmebol. Pancho López. 50-50. Germán. 50-50. No, son todos flamos. Carlos. 60-40. Se jugó, gana Luqueño. Gana Luqueño. Ahí está, y vos, niño. 60-40. Gana Luqueño, se jugó Víctor. Sin gesto. Sin gesto te dije. 50-50. Y sí, buen cualquier cosa puede pasar. 50-50. Centro Materiales Santa Rosa, venta materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. Comenzamos la semana con todo y qué mejor que disfrutar con un delicioso choripán. El sabor único, chorizo parrillero, pizza, probaste, ¿te gusta? Después en el programa de Letra vamos a hacer una invitación. Ustedes me van a disculpar, sí, lo que hacemos Letra, porque le vamos a invitar a Miguel María y a el presidente Luis Vidal. No podemos verla todo por una cuestión de... Claro. Y eso le dije hoy a Miguel María, a Michelle Agnoli. ¿Para qué comprar si puede alquilar Rentamag, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso? Estamos en Luque, Ciudad del Este y Fernando de la Mora, teléfono 021-634-544. Rentamag, una herramienta más en su obra. 1324. Grupo Crisma, más de 25 años juntos brindándote la mejor atención y calidad en todas sus redes de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Descubre el nuevo Ron Fortín Frutos del Bosque, es un destilado que captura la frescura de los frutos del bosque en cada trago. Su exclusivo y único color azul es ideal para los cócteles refrescantes como el Mojito Blue y Apple Blue. Búscalo ya en tu punto de venta preferido. Ron Fortín Frutos del Bosque, el nuevo sabor que combina con todo. Esta bien se debatió en fútbol. ¿Qué es lo que dijo Federico? La jugada de... Que no era para roja. La de Mesa que mal no expulsado Mesa. Justo yo me acordé de eso ayer. Yo dije amarilla. Sí, para amarilla. ¿Y qué es lo que le pasa a Federico y a usted? Ahora, dije, eso es lo que le dije a Pancho, que no vio la jugada. Por eso yo entré en la mesa en pleno relato y te dije empujón. Ahora que fue exageró, pero que el empujón existió. Comecipar celebra sus 52 años. Cada crédito que desembolsas participa al sorteo de una Kia Sportage 0 kilómetros 2025, paquetes de viaje a Cancún y muchos premios más. Bases y condiciones en comecipar.co.py. ¿Y qué es lo que dice Federico Río que rompe la pirinola de Derli? ¿Qué es lo que es? Que para él no era. ¿Qué es lo que no era? Que no era penal. ¿Y para acá lo que dice penal? Yo está entendiendo. Con lo que se cobra... yo lo que digo que dicen que para mí fue una pisada casual también la de Brot. Entonces la de Brot lo que pone. Entonces la otra también es una pisada así para vos. Lo de Brot es una pisada intencional o una pisada y que se debe cobrar, castigar. También la de Derli hay una pisada, hay contacto de lo que dice Federico que no hay intención, pero tiene que ser falta, así como vos dijiste la de Brot. Y es lo que dice Carlos, que dice jugadas comparadas nomás. Claro, para mí son iguales. Pero uno decía también lo mismo que pero uno es rojo y la otra no. Pero si lo que dice Carlos, que dice si vamos por el modelo, cobremos penal. Si te va por el modelo de Brot, ¿cobra penal? No son jugadas iguales. Bueno, me duele la espalda. No, aquí K3 con caja automática, 6 airbags de serie, pantalla panorámica con Apple CarPlay y Android, cuotas desde 2 millones y mil guaraníes, contado $20,990. Financiación propia del Grupo Garde, más info en kia.com.py. Yo entiendo, Francisco, y te respeto. Francisco, yo entiendo que no son similares las jugadas, son involuntarias. Sí, accidente. Si vamos a ir por el propio concepto de lo que estamos hablando, son jugadas involuntarias. Uno puede tener 5 metros, otro puede tener centímetros. Lo que estamos jugando que es involuntario, y en ambos casos son involuntarias las jugadas, pero que finalmente tenés que obrar, tomar una decisión. Y bueno, en uno fue expulsado y en el otro no. ¿Y cuál es el criterio para tomar el sí en uno y el no voluntario? El que tomó sí en uno tiene que mantenerse con el sí, y el que dijo no es no. Eso como yo digo. Y te digo más, las famosas zangadillas, no me pueden hablar de intensidad, la zangadilla se cobra. Aparte, ¿cómo a veces es casual. ¿Cómo mide la intensidad? La mayoría de las veces las zangadillas son casuales, porque si no es casual, es roja directa, porque es de atrás. Y a veces va trotando a su lado y sin querer le tocas. Rozó el punta de pie y se cobra.
No hay necesidad ahí. Celebra con nosotros nuestro 64 aniversario porque nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio y lo más valioso, tu hogar y familia. Ingresa a rumbos.com.py, buscanos en redes sociales. Rumbos S.A. de Seguro, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Se respetan en lo tuyo, Pancho. Yo no digo que no. Es un programa, hágalo con mímica. Porque habla igual sea así. Al hacer así, vos estás haciendo programa, hágalo con mímica. Con Supermercados Stock y Stock Express vas a ahorrar todos los días. Compra también en stock.com.py. Supermercados Stock, lo bueno para vos. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 098-104-216. Cerámica Itagua, 100% pasión. Instagram @cerámica_Itagua. Ese gesto es tuyo nomás, Pancho. Vos nomás y nosotros vimos. Lavarropas Midas 6 kilogramos en Electrobank con 2 cuotas de regalo, antes 18 cuotas de 206.000 y ahora 16 cuotas de 206.000 guaraníes. Puedes financiarlo con tus tarjetas de crédito de bancos aliados hasta 12 cuotas sin intereses. Escribinos al 021-519-3000. Electrobank, mejorando tu calidad de vida. Yo quiero decir algo más sobre la jugada de Juan López que recién recordábamos. Si le expulsó a Mesa por esa, los que vieron City Arsenal, la de Haaland cuando mueve la última jugada que lo choca aparte y llamaba a la comisaría para llevarle preso a Haaland, el árbitro, con el mismo criterio. Totalmente. Esa fue peor, le chocó a propósito, le golpeó todo. Hay que tomar de quién viene de Juan López. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente, encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa Distributi Globo S.A. Abracur es la solución inmediata para los cambios repentinos del clima porque su fórmula avanzada alivia inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. Salvate con Abracur. Ese día la moción el niño de la intermedio tenemos niño. Y antes los partidos de primera. Hoy 2 partidos de primera. ¿Y cuándo juega Temetaré? Ya jugó. Ahora la próxima fecha está casi todo, está a un punto. Hoy se cierra la fecha de intermedia. Sí, la zona de abajo es lo que está ahora más o menos. Arriba un puntito y te meteré. La zona de abajo está así. ¿La jugada de Guaireña? ¿El penal que le dieron sobre la hora? Julia Dosa, horrible. Este domingo 3.700 millones con CNT salen 440 millones en premios. Una Toyota Prius, el poderoso suma 2.200 millones. CNT, el poder de cambiarse por Emoy. ¿Cómo le gusta hablar mientras Darío pasa la tanda? Será. Perdón. Entendemos, Darío. Chipa Rica es lo mejor de lo mejor, ubicado en el kilómetro 41, ruta 2 de la ciudad de Ipacaraí, a metros del peaje. Signos en redes sociales, se comunicata al 091-319705. Chipa Rica, definitivamente la mejor chipa del país. Toca, niño. Un penalazo, le estamos contando a Carlos. Un penalazo enorme de Julia Dosa, que ayer analizamos, se tragó Julia Dosa. Sumado a eso, le amonestó al jugador de Guaireña nuevamente, porque pensó que era jugador de Guaireña, de la falta. Bajo la tecnología IQF, congelación rápida, las presas no se pegan entre sí, vienen con un práctico cierre de filetes, lomitos, tiritas y cubitos de pechuga. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugona, a todos les gusta. Se viene el Catedral Running 6K volumen 2, el 10 de noviembre te invitamos a ser parte de esta carrera fabulosa una vez más. No solo tendrás la oportunidad de alcanzar la meta, sino que también contribuirás a brindar esperanza a los niños de la Fundación San Peregrino. Inscripciones habilitadas a 100.000 guaraníes. Te esperamos en línea de salida. Si el Wi-Fi en tu casa es personal, te duplicamos todo. Elegí la conexión total al 0971-100-000. Personal Flow. Ya conoces los nuevos cables Cordero desarrollados con altos estándares de calidad al mejor precio. Si sos electricista o instalador, elegí cables eléctricos Cordero con el respaldo de garantía de Electropar. Hoy 2 partidos en la intermedia. Martín Ledesma Santaní a las 14:30. Partido clave en la zona de abajo, este duelo entre Martín Ledesma Santaní. A todo ponerle Bistoni para el mantenimiento de tu moto, auto, camioneta, tractor Bistoni. Pedidos al 0983-119-720. Conoce más en bistoni.com.py. Súmate a la comunidad del trabajo JMC, una comunidad WhatsApp en donde puedes encontrar ofertas laborales y también compartir tus servicios. JMC, la fuerza del trabajo con el respaldo de Chacomera Automotores. En Asismed celebramos 27 años cuidando lo más importante, tu salud y bienestar. Este año recorrimos con los mejores médicos del país y nos vamos a infraestructura y tecnología pensando en tu mejor experiencia. Asismed, 27 años toda la vida. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece una variedad de vehículos japoneses y coreanos. Avenida Ciudadela 4623, búscanos en redes sociales como Class Motors. Santanilla está un poquito mejor ubicado. Hoy Martín Ledesma Guaireña en mano a mano, y dependiendo de qué pasa con 12 de junio, que perdió ahora y que si va a comenzar a perder. O sea, Guaireña, así rapidito, Guaireña está a un punto de 12 de junio, a 2 de Resistencia y a 3, casi 3 de Martín Ledesma. Última fecha jugamos con Resistencia. Cuando necesitas materiales para la construcción, recordad que Ferropar es la solución. Sucursales en Asunción, Artigas, casi Sargento Martínez, en San Bernardino, Avenida Guillermo Naumann, acceso sur, casi 1 de mayo. 1332. Ahora puedes hacer que llueva dinero. Apostala te invite a disfrutar todos los deportes poniéndote un extra de motivación. Ingresa a aposta.le. Apostala, a ganar lo cambia todo. Cuando los pequeños problemas del día te sacan de quicio, probá con la nueva terapia antiestrés de Activo 100. Nuestra campaña te muestra cómo transformar el estrés mientras limpias con nuestros
productos. Activo 100. Encarnación Rubio Ñu se juega hoy a las 17 horas, esto en Encarnación. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas, son altamente eficientes para los diferentes métodos y etapas de cultivo, suelos y condiciones climáticas. Síguenos en redes como Solaris Fertilizer Paraguay. Fleming Sistema Prepago, usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Llámenos al 729-6060 Fleming. Recorre más por menos con Cielo y Itaú los lunes, 20% de descuento con tarjeta de débito Itaú Mastercard Contactless. Consulta estaciones adheridas en @Cel Paraguay. Cel mejor por lejos. En Comercial Economía San Lorenzo, precios mayoristas a partir de 3 unidades, lunes a sábados de 5 a 20 horas y domingos de 5 a 13 horas. Llámanos al 021-576-828. Comercial Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Ahora es momento de repasar los partidos de primera para hoy. En Pedro Juan, 2 de mayo, Sol de América, se juega a las 17:30. ¿Necesitas plata? Te prestamos mucho más por tus artículos de valor. En La Plata Empeños tenemos 52 locales para tu comodidad. Visítanos en laplata.com.py. La Plata es justo lo que necesitas. Potencia tu negocio con beneficios pensados para vos. Solicita tu préstamo Pymes. Y con Bancopa animate a dar el siguiente paso, hasta 500 millones de guaraníes pensados para que puedas seguir creciendo a lo grande. Banco crece desde la raíz. Pasión por la calidad, trabajamos y nos esmeramos permanentemente para hacerlo cada vez mejor. Nos capacitamos en los mejores lugares del mundo para ofrecer al Paraguay un servicio de primer nivel nunca visto. Boyani Músicos del Chaco, la gente sabe. 1333. Comagro cuenta con una amplia gama de generadores tanto eléctricos como industriales de marcas internacionales. Acércate a nuestros puntos de ventas o distribuidores en todo el país. Más info al 021-518-03000. Comagro, solución, tecnología y respaldo. A las 2 de la tarde en voz alta. Disfrutar Lactolanda, disfrutar los yogures más ricos. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere, la salud de cada día. Comprar mayor hace que tu dinero rinda más. Visítanos en nuestros locales Mercado San Lorenzo, Capital Ruta 1 y ahora también en Capital Ruta 2, kilómetro 21,5. Síguenos en redes sociales como El Raza Supermayorista. La Caja Mutual celebra 39 aniversarios y presenta Retro Concert con la dirección artística del maestro Luis Álvarez, recordando a Ava y Queen. Miércoles 23 de octubre, 20 horas, Gran Salón del BCP. Entrada gratuita para afiliados al día. Reservas en cmsp.org.py. Deportivo Luqueño General Caballero hoy a las 20 horas. Luqueño es de local allí en Luque, en el kilómetro 2, en el ex campo de General Díaz. Nissan te trae esta promoción. Lleva una Frontier doble cabina 4x4 con servicio gratis hasta 5 años o 100.000 kilómetros, 6 airbags de serie, pantalla multimedia 8 pulgadas. Retiran en cuota $299. Más info en nissan.com.py. Wilmar SRL Electrodomésticos, joyas y perfumes. 2 locales, Casa Central UCB de la Casi y 2 de Mayo Asunción. Y Lambaré Avenida Cacique, Lambaré Casi Panchito López. WhatsApp 091-543-543. Wilmar SRL. 1335. Si tu equipo se quedó con el campeonato y vos con el dolor de rodilla, yo puse Quitadol, Forte Plus, Gel, Flex, Rapid y todas las presentaciones que puedes necesitar. Para cada dolor en Quitadol es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Hot Passion. Anímate a probar sus puntos de estría que te harán vivir sensaciones y límites. Control Los Duar. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades que hace que nuestra universidad sea única. Es la universidad privada de mayor inversión en investigación, 45.000 atenciones médicas al año. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Vamos con el repaso de partidos para el fin de semana. Todo va a arrancar el viernes con el duelo Tacuarel-Ameliano. Esto será en Villa Ayes, en cancha del 12 de junio. Tacuarel-Ameliano, viernes 17:30. En la ciudad de Pileta contamos con zona residencial, servicios básicos en puertas, calles principales empedradas. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Con Petrobras llega a destino con tranquilidad. Nuestros combustibles son analizados y probados por expertos en nuestros laboratorios. Petrobras, más que una promesa, una garantía. Santa Elena nos inspira a que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales, como reuniones en familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. Decir bienestar y certeza exige Impaco, más de 40 años llevando energía al país. En cada camino hay un automóvil Supli con 69 años de trayectoria y 27 sucursales en todo el país. Ahora en Lambaré, sucursal 21, Cacique, en Lambaré, esquina Testanova. Automóvil Supli, legítimo, original, auténtico. Defender tu equipo más valioso es tu prioridad en esa cancha. Alpecin C se convierte en tu defensa imbatible. Protege a tu familia de resfríos, infecciones y alergias. Una tableta al día es tu jugada ganadora. Redes sociales @Alpecin PY. Guaraní Trinidense el viernes a las 20 en Dos Bocas. Ponete la 10 con Tokio, sponsor oficial de Leal Birroca con el pacto de confianza NGO. Todo arranca con baterías Barta preparadas para las condiciones más extremas del mundo. Barta con más fuerza, arranque y tecnología PowerPaint para mayor duración. Tu batería es Barta. En Panal Seguros te damos respaldo ante cualquier situación. Contamos con la experiencia para ayudarte a superar todo tipo de imprevistos. Elegí Panal Seguros y sentí la verdadera confianza. Ven a divertirte
Metete en Casino Slot del Sol, puedes jugar en nuestro casino online más de 1000 slot. Mesas en vivo donde cobras tus ganancias más rápido. Jugá, ganá y cobra en Casino Slot del Sol. El sábado, 2 compromisos. Olimpia ante General Caballero, el sábado a las 17 horas. Luminoteca presenta Armas Lighting, el evento del año en iluminación y arquitectura, 10 de octubre, Centro de Convención Espacial La Galería, con speakers internacionales. Es la ocasión perfecta para aprender a inspirarse. Entradas en Tiquetea. Con Kento tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976 10 10 10. Avanza siempre con Kento en Chacomer, respaldo total. Crystal House, ofertas en la colocación de vidrios templados, TVH laminados y más. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Indalco Seguridad Industrial, zapatones Flacol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y más. Teléfono 061 570 570. Indalco SRL. Estudiar en el Instituto de Formación Profesional Colpin. Los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores. Comunicate al WhatsApp 098 1434732. Hacemos Olimpia General el sábado a las 17. Esto en Itagua, en cancha del 12 de octubre. Más tarde, Sol de América en su escenario en Villariza ante Luqueño, 19:30 también el sábado. No hay camino difícil cuando el camino lo creas vos. Isuzu MUX, mi camino, mis reglas, representa Automotor. Busca lo auténtico del Chaco, te recomiendo Short TV, carne 100% con la mejor variedad de cortes, costillas, tapa cuadril, colita de cuadril y mucho más. Short TV, carne 100% chaqueñas. Subite a una Buller, una moto robusta que atrae por su gran diseño y potencia, manejar la aventura y libertad sin límites. Sentir el verdadero poder en 2 ruedas, motos. Buller, el poder de tu pasión, representa y distribuye Britan S.A. 1338. Descárgala. Vamos de Ecopetrol, carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros, que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo, que puedes usarlos en el instante en tu próxima carga. Baja la app de Ecopetrol y aplicarle. Ve My Flores con usted siempre los 365 días del año, las 24 horas. Ve My Flores General 1640, teléfono 496-553. Y Mariscal López 671-767. Ve My Flores. El domingo a las 17 en cancha de Nacional local en el Arsenio Nacional Libertad. Aprovecha los descuentos de Mega Web y Mega App en Punto Farma. Hoy lunes todas tus compras que realices desde nuestra web y app tienen un descuento de hasta el 50% en productos seleccionados. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía. En instantes no, realmente a las 2 de la tarde en voz alta. En caso de estreñimiento, la Felax, que es luctosa, es la solución inmediata y segura, regula y corrige la evacuación intestinal, apto para todas las edades. La Felax lo encontrarás en todas las farmacias del país. Representa Bioetic Pharma. 1339. Cubiertas Yokohama, mejor relación precio y calidad, presente en las mejores competencias del mundo con el respaldo de garantía del grupo Toyotoshi. A tu Pickup solo le falta Kiko, carpas marítimas, antivuelcos, enganches, estribos y más. Este septiembre, vení a Erimar y equipa tu Pickup con Kiko y participa al sorteo de 2 vouchers por el valor de equipamiento que adquiriste. Erimar, lo que la fábrica no te dio. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Se juegan el Defensores de Chaco el domingo, Cerro Porteño 2 de mayo, 19:30 horas. Universidad San Lorenzo, donde tus sueños se hacen realidad con carreras acreditadas por la ANE, filiales en Ambareca, Petén, Tahuá, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeo y Pilar. Sede Central de España 330, San Lorenzo, Unizal. Sí, se va Marcelo Palau, Rubén Pereira, técnico de Guarani. En Cantabria sea promoción en adhesivos, descuentos del 30%. En Cantabria sea promoción en adhesivos, descuentos del 30%, juegos de baños, riferías y mucho más. Charles de Gol 2034, Asunción, Cantabria S.A. Pásate de hacerlo protegido, tener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad. Comunicate al 319-0000, Salud Protegida. Crece y se expande para ofrecerte la calidad de siempre, pollos frescos y congelados. Ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte bloquea. Polos Amanecer de Granjeros Campo 9. 1341. Emilia Empeño, venta relojes de acero y plata, empeño mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción, Emilio Empeños. La mejor opción para instalar su industria, depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de billete 1 y 2. Más info al 413-7000, la Paraguaya Inmobiliaria se asegura su inversión. 1341. Llegaron a Bristol las mega rebajas por primavera en todos los productos. Comprando participás de la promo 3.000 millones. El 1 de octubre sorteamos una moto Bullet Rally más 20 millones en efectivo. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. En instante, Charce y Martín Palermo. En Concasa empezar tu historia con base fuerte y duradera, con la confianza de que cada ladrillo, teja o gramo de cemento es de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Doctor Salud Medicina Prepago te ofrece una variedad de planes para que puedas sentirte seguro y protegido vos y tu familia. WhatsApp 09824758888. Doctor Salud, cobertura real en todo momento. Si se va Palau, el candidato firme Robert Pereira Antacuare. Yerba Mate San José trae desde Paso Lleva la tradición y el sabor para el país y el mundo. Disfrute sus sabores tradicionales y compuesta con 2 años de estacionamiento y variedades y envases únicos en el mercado. Yerba Mate San José, una experiencia inolvidable. Saludos a la gente de Yerba Mate San José, deliciosa la yerba, 1342. Desde Los Viñedos te hablamos
en Mendoza que Acopa es un brindis por la amistad. En esta tierra paraguaya celebramos con Álamos por la vida, la amistad y los buenos momentos. Contactos al 0994-603-777. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Encontrarlos en las mejores tiendas del país. Distribuye la Costa SRL. Saborea la calidez del hogar con nuestro nuevo cocido con leche listo para ver La Pradera. Deliciosa, novedosa y súper práctica para consumir. En su presentación sachet de 1 litro. Fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Estamos con toda la cobertura del fútbol. El Sol Seguros reafirma su compromiso todos los días. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. 1342. Energy Gas llega hasta tu casa, rinde más, son seguras si tienen el peso exacto. Delivery al WhatsApp 09844433332. La instalación es gratuita, tu solución rápida y confiable en Energy Gas. Hoy no tuvimos cabida por tema de tiempo, nomás la gente de tu WhatsApp hizo. Sí, cierto. Así mismo. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su negocio. Infórmese al 648-293 o pide cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Y su seguro Chaco, Marejal López, Casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Y su seguro Chaco. Lo que dice Arce, lo que dice Palermo en instantes. Centro de Materiales Santa Rosa, venta materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. Comenzamos la semana con todo y qué mejor que disfrutar con un delicioso choripán, el sabor único chorizo parrillero Upiza. Upiza, probaste, te gusta. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Renta Mag, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuya, acompañando tu progreso. Teléfono 021-634-544. Grupo Crisma, más de 25 años juntos brindándote la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Lo que decía Víctor Villalba Faro ayer, ratificó los trabajos previos en Ecuador serán en la sede del partido y no en Ipané. Descubre el nuevo Ron Fortín Frutos del Bosque, un destilado que captura la frescura de los frutos del bosque en cada trago. Su exclusivo y único color azul es ideal para cócteles refrescantes como el Mojito Blue y Apple Blue. Búscalo ya en tu punto de venta preferido. Ron Fortín Frutos del Bosque, el nuevo sabor que combina con todo. Volvió el crédito 9,9% de Comes y Par. Volvió el crédito que estabas esperando con tasa de interés del 9,9%. Hasta 18 meses de plazo y múltiples beneficios. Por cada crédito de 10 millones generas cupones para el gran sorteo. Comes y Par, 52 años liderando con valores. Dale, Darío. Nokia K3 con caja automática, 6 airbags de serie, pantalla panorámica con Apple CarPlay y Android. Cuotas desde 2.100.000 guaraníes. Más info en kia.com.py. Celebra con nosotros nuestro 64 aniversario porque nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio y lo más valioso, tu hogar y familia. Rumbo CC de Seguro, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Con Supermercados Stock y Stock Express vas a ahorrar todos los días. Compra también en stock.com.py. Supermercados Stock, lo bueno para 1344. vos. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 098-104-287. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. Lavarropas Mida 6 kilogramos en Electroban con 2 cuotas de regalo. Antes 18 cuotas de 206.000. Ahora 16 cuotas de 206.000 guaraníes. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Chiquearse, Martín Palermo. Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. Creo que en ese orden en relación a nosotros, pero el trabajo está siendo muy correcto. Confiamos mucho que en esta segunda rueda vamos a ganar muchos partidos. También tenemos este inicio y partido pendiente por la Copa Paraguay, que también es otra exigencia porque ahí el club también tiene tradición de competir por el título o jugar finales y tenemos la obligación de ir a pelear por ese torneo también. Profe, hoy es uno de esos días o esas noches donde uno puede comprobar realmente que el fútbol no es justo, porque si fuera por justicia el equipo suyo hubiese llevado hubiese dejado, mejor dicho, aquí en casa los 3 puntos. ¿Cómo se va a chiquearse en ese sentido? ¿Se va tranquilo? ¿Cómo está ese vestuario? ¿Cómo sintió a los muchachos después de este empate, profe? A mi criterio, con sabor a poco por lo que generó su equipo hoy en el partido. Sí, parecía realmente, al final comentamos eso con los integrantes del cuerpo técnico, que no era el día, que por más de que hayamos actuado bien en cuanto a la estrategia o llevado a cabo la estrategia y lo que se había planteado tácticamente, porque estábamos jugando contra el puntero, con un equipo que viene con una racha muy importante de sumar puntos y una diferencia también un poco amplia en relación a los que están atrás de ellos. Y como ya venimos a varios partidos, necesitábamos ganar y no lo pudimos hacer. Pero vamos a seguir trabajando, buscando alternativas.
no sé si tanto en la conformación del equipo, capaz que con algunas ideas diferentes o terminaciones diferentes para poder convertir, que es lo que nos hace falta, porque por eso no podemos ganar los partidos. Gustavo Vargas, ¿se tuvo una charla especial con él o con el hecho de brindarle la confianza nada más, él ya está pudiendo soltarse y tener el fantástico nivel que está teniendo, profe? Bueno, Gustavo es un caso de un chico ya conocido por nosotros, obviamente por enfrentarlo, porque si mal no recuerdo debutó en un partido contra Cerro en La Hoya, en la época de Fernando en Guaraní, y lo hizo muy bien, a pesar de que creo que esa vez jugó de lateral derecho. Después, cuando el presupuesto nos alcanzaba para 2 o 3 contrataciones al máximo, fuimos a revisar todos los chicos del club que estaban cedidos a otras instituciones y necesitábamos a alguien como él, porque como la propuesta es de intentar jugar mayor parte del tiempo en el campo del adversario, es un zaguero rápido, expeditivo, compite bien, tiene buen primer pase, tiene un jugador muy bueno y se le dio la oportunidad y está aprovechando muy bien, coincidió que está en un muy buen nivel. Ha remado atrás con muchos equipos y ha salido campeón, ahora estás a 8 unidades del puntero Olimpia. ¿Crees que se puede dar un campeonato, te visualizas de esa manera por lo irregular que suelen ser los campeonatos paraguayos? Sí, puede ser. En el histórico de nuestra tarea creo que hay 7 puntos atrás, 6 puntos atrás y conseguimos terminar. Pero para eso terminar campeonando, para eso necesitamos meter una secuencia. Hoy estamos medio acogotados en ese sentido de sumar de a 3 y a cada partido eso va a aumentar más y es que no lo hacemos. Pero nos deja tranquilos, repito, el hecho de que encontramos los caminos para poder generar oportunidades y nos falta, es repetitivo a cada conferencia, pero nos falta aprovechar mejor esas chances y que realmente se traduzca en el resultado todo el esfuerzo y el buen trabajo que hacen los jugadores. Sí, siendo consciente que no fue un buen partido, no estuvimos precisos en el juego principalmente, después sabíamos que el rival no nos iba a poner fácil, es una cancha difícil también y bueno. Sí, nosotros nomás sentate, Francisco, vamos ya enseguida, nuevamente vamos a continuar hasta donde llegue la conferencia. Se fue como técnico porque es la información de último momento y está en el Twitter, Palau dejó la dirección técnica de, ¿no querés llamar a Palau, por favor? Palau dejó la dirección técnica de Tacuary. Y uno de los candidatos es Robert Pereira. ¿Y cuánto tiempo dirigió Palau? Palau, por lo menos sus últimos números, estoy observando aquí, de los últimos 5 partidos, solo ganó 1 Tacuary. Venía con una racha hasta esta parte de Tacuary en el campeonato de 3 victorias, 2 empates y 7 derrotas. Habrá que ver exactamente la cantidad de partidos desde la llegada de Marcelo Palau. Pero de los últimos 5 partidos solo ganó 1. La anterior a esta había ganado Tacuary y antes derrota. Juegan bien su equipo, pero últimamente no ha puntuado. Sí, o a lo mejor no le dijeron a Sebastián Gerardo todavía a Palau. Es decir, Palau ya sabe que le habrán comunicado ya. Lo que no sabemos que más es el reemplazante. A ver. ¿Qué es lo que? A ver si yo te estoy informando que Palau dejó. Sí, hay... Ya está en el Twitter. Palau dejó la dirección técnica, no contesta. Niño, Palau. Sí, Palau, estoy buscando la cantidad de partidos, exactamente desde qué momento llegó a la dirección técnica. Estoy tratando de encontrar. Pero los números, repito, no fueron buenos. 7 derrotas de Tacuary, de los cuales en los últimos 5 compromisos, 4 derrotas de Tacuary en su pasado reciente, por lo menos los últimos juegos, y solo un partido había ganado previamente Marcelo Palau. Y habló, o cuando hablaban... ¿Quién es su ayudante de campo? Voy a ver aquí. No, pues seguíamos respetando la conferencia con Chiqui Arce y Martín Palau. Martín Palermo, pero lo último que tenemos fuera de lo que es en las redes sociales es que uno está con la información y lo estamos diciendo en Fútbol a lo Grande Monumental, Monumental Satelital, que Marcelo Palau ya no es el técnico de Tacuary. ¿Está bien? Sí. Así es. Digo como información nada más. Cerrando el programa se da esta información. Así mismo, vamos entonces cerrando con Chiqui Arce. Cuando quiera, Joel. Gracias, Joel. Tenemos a Arce y a Palermo. Creo que lo positivo, que
mantuvimos el arco en cero, que era un poco retomar a eso, volver a hacernos fuertes defensivamente, y bueno, no tuvimos quizás la claridad de juego, fue muy trabado, muy luchado en todos los sectores del campo, y bueno, creo que el sumar, a veces cuando uno no cree que se dio el partido como nosotros pretendíamos, es importante. ¿Hubo ansiedad, cree, profe, o por dónde pasa justamente por esa claridad que habla? Porque realmente en el primer tiempo al menos tuvo varias chances Olimpia y muy claras como para desequilibrar el marcador. Sí, bueno, no tuvimos la precisión que tuvimos el otro día, que convertimos 4 goles. Brian el otro día hizo 2, estuvo preciso, le anularon 1. Hoy tuvo 2 ahí para abrir el marcador en los primeros minutos, en el primer tiempo. Pero bueno, después con el correr de los minutos se fue emparejando. Ellos creo que tuvieron 2 situaciones que tapó Gastón, pero después fue así, un poco friccionado el partido. Sabíamos que iba a ser así, obviamente, pero bueno, hay que estar tranquilo y ver en qué podemos, obviamente, para el próximo partido mejorar. Se corrigió en algo importante, que en los 2 últimos partidos no habían hecho 6 goles. Entonces, algo hay que darle importancia, y que el equipo se hizo fuerte, peleó obviamente hasta el final, buscando los 3 puntos, pero bueno, nos mantenemos ahí en la punta. Sumar un punto, creo que hoy por hoy, iniciando esta segunda rueda, para nosotros es importante. ¿Qué crees que hoy le faltó al equipo para llevarse los puntos? Y te hago una consulta, no sé si ya pudo ver la repetición de una jugada casi en los últimos minutos contra Derlis González, no sé si ya le pasaron la imagen o qué sensación tuvo de la distancia. Sí, en relación al partido, obviamente que las sensaciones no fueron buenas, que nos faltó conexión, que nos faltó obviamente encontrar el juego que se vio quizás el otro día con Luqueño, con mayor participación en la parte ofensiva, sincronizando movimientos, que eso nos facilitó llegar a concretar los goles y a generar muchas situaciones de peligro. Hoy fueron pocas, escasas, y bueno, el rival también nos puso un impedimento de jugar con facilidad. Ya te van conociendo, te estudian más en el correr de los partidos, es el puntero del campeonato, y te quieren ganar, y ya tienen mayores recaudos. Y con relación a la jugada, bueno, es lo de siempre, son criterios. Hubo un contacto, los 2 quizás estaban mirando la pelota, el defensor de Guaraní se lo terminó llevando. Hubo un contacto y eso hizo que lo derribara, y bueno, hay un contacto. El otro día la expulsión del jugador de Cerro con el partido anterior, mirando la pelota, y terminó siendo expulsado el jugador de Cerro. Hoy quizás el criterio fue otro, pero nada, no voy a traer en discusión de eso. No se cobró, ya está, y a reclamar a la bici. Decía el señor Volpe, vicepresidente del Olimpia, se le mete mucha presión al arbitraje. ¿Usted le parece que hay que dejarlo trabajar al arbitraje para sacar un buen campeonato? Nosotros hace rato que no hablamos, y yo me expresé el primer partido con Guaraní, en su momento mi malestar, mi enojo a cómo había sido ese partido. Después me dedico a que el equipo esté donde esté, que hayamos mejorado, que hayamos crecido como equipo, y los resultados que hemos conseguido, nadie nos regaló nada, no nos facilitaron nada, no nos vimos favorecidos, como también a veces nos pudimos ver sentido perjudicados, pero ya está. Cada vez esta es la fecha 12 del campeonato, y creo que Olimpia está ahí por méritos propios, y no vamos a excusarnos de nada, ni sentirnos perjudicados ni tampoco beneficiados. Esto es parte del juego así, hay que dejarlos tranquilos a los árbitros. Ellos son los que juzgan en cada interpretación y toman decisiones. A veces se te pueden equivocar en contra y otras veces a favor. No creo que tenga ninguna mala intención en eso. Después hay que evaluar y tratar de que el criterio sea un poquito más parejo en todo sentido. Martín, buenas noches para Fútbol a lo Grande. Atendiendo la necesidad de sumar con el reglamentario sub-19, ¿eso en algún punto limitó hoy, te parece, en el desarrollo normal del equipo, por así decirlo, o no pasó por ahí lo del funcionamiento del primer tiempo, por sobre todo? No, también lo evaluamos porque Rodney había tenido en la semana una molestia en uno de sus gemelos y se hizo estudio, no tuvo nada. Bueno, a veces es prevenir eso, y a su vez podernos dar esa posibilidad con
con Pedro de inicio, y bueno, hoy sumamos 90 minutos con lo de Zarza y con lo de Pablo Rivero, así que nos da cierto alivio en esta necesidad de sumar los minutos. Obviamente que sí, la presencia de Ron en el inicio no es lo mismo, así que, pero bueno, nada, tranquilo, es saber que para el próximo partido tenemos, y creo que vamos a tener a todos, porque también hoy Hugo Benítez no estuvo, porque también estaba con una fatiga muscular, entonces no queremos arriesgar, porque queremos que en este tramo final de lo que es el campeonato tener a todos en las mejores condiciones. Preguntarle si no crees que es una contradicción el hecho de que usted mencionaba la solidez defensiva, siendo que Guaraní tuvo varias ocasiones dentro del partido y fue finalmente Gastón Olveira elegido la figura. Y lo otro que quería preguntarle, ¿qué anuló Guaraní hoy de Olimpia para que no llegara al gol con relación al partido anterior? Bueno, creo que Gastón es parte de eso, para eso está, no solamente los defensores son los que tienen que evitar los goles o marcar, o creo que es lo colectivo que uno trabaja en función de que obviamente no te conviertan goles, en que el equipo sea fuerte defensivamente y bueno, de recibir, como te digo, tantos goles en los últimos partidos, era una necesidad de que hoy por lo menos nos mantuviéramos en cero. ¿Qué nos faltó? Esto, conectar, jugar, tener más espacios. Creo que ni Derli ni Lucas se sintieron cómodos en ningún momento, el mismo Brian, que tuvo alguna situación en el primer tiempo, pero creo que el rival estuvo bien, nos achicó los espacios, fue intenso, fue agresivo, y bueno, obviamente que eso también es lo que te digo, los rivales empiezan a estudiar un poquito más a Olimpia, a ir sobre donde nosotros podemos desequilibrar y encontrar nuestro juego. Bueno, hoy se nos dieron las cosas como nosotros pretendíamos. Hay que seguir buscando, obviamente que para el próximo partido el equipo vuelva a tener la contundencia y mantener el arco en cero. ¿A qué atribuye tanta imprecisión